Cuando era pequeña, mi padre y yo vivíamos con mis abuelos. Mis padres me tuvieron cuando eran adolescentes y mi padre obtuvo la custodia total porque vivía con mis abuelos, mientras que mi madre solo vivía con amigos, yendo de casa en casa cada pocas semanas. Yo era la hija que mis abuelos nunca tuvieron y me adoraban. Cuando tenía 6 años, mi abuelo falleció de cáncer. Esta historia tiene lugar unos 5 meses después de su fallecimiento. Creo que era un sábado y mi padre estaba en el trabajo. Mi abuela decidió llevarme al McDonald's a comer y como cualquier niño de 6 años estaba encantada. Así que vamos al McDonald's, que estaba como a 2 kilómetros de nuestra casa, pedimos la comida y nos sentamos en una mesa para comer. En ese momento éramos los únicos que estábamos comiendo dentro. Aproximadamente 10 minutos después de sentarnos, un hombre un poco raro entró en el McDonald's, pidió comida y se sentó en la mesa en diagonal frente a nosotros. El barrio en el que vivíamos era de clase media alta, así que este tipo parecía bastante fuera de lugar. Mi abuela estaba de espaldas a él, pero yo podía verlo perfectamente. El hombre tenía unos 50 años, con el pelo y la barba blancos y sucios. Llevaba pantalones cortos azules y una camiseta blanca, también un poco sucia, y sandalias. Esto pasó hace 21 años y puedo recordarlo como si fuera ayer. Entonces, noté que debajo de la mesa este hombre tenía la mano metida dentro de los pantalones y se estaba frotando mientras me miraba fijamente. En la guardería habíamos aprendido sobre la importancia de no acercarnos a extraños y aprendimos qué parte de nuestro cuerpo se suponía que la gente no podía tocar. Me hizo clic en mi cabeza de 6 años, que lo que estaba haciendo ese hombre no era normal. Me sentí muy mareada y nerviosa. No quería decírselo a mi abuela en ese momento, porque pensé que el hombre nos haría algo. Si mi padre hubiera estado allí, habría dicho algo, porque mi padre era mi héroe y podía enfrentarse a cualquiera. En cambio, puse mi caja de Happy Meal frente a mi cara para bloquearlo de mi vista. Me quedaba como la mitad de la comida, pero había perdido el apetito. Mi abuela me preguntó si estaba llena y asentí con la cabeza. Yo era, y todavía lo soy, muy delgada, así que no acabarme la comida no era algo nuevo. Ella me preguntó si quería ir a jugar en la piscina de bolas antes de irnos, pero negué con la cabeza y dije en voz baja, quiero ir a casa. Mi abuela limpió nuestra mesa y nos fuimos. Cuando llegamos a casa, todavía estaba muy nerviosa y sentía que iba a vomitar. Mi abuela me preguntó qué me pasaba. Me puse a llorar y le conté sobre el hombre del McDonald's y lo que vi. Mi abuela no entró en pánico, ni se asustó, ni se puso histérica. Simplemente me abrazó y me dijo, está bien, ve a tu habitación y juega, yo me ocuparé de esto. Ella me secó las lágrimas, me dio un batido de arándanos y le dijo a nuestro perro que fuera conmigo a mi habitación. Después escuché desde mi habitación que mi abuela llamó al McDonald's y les contó lo que había pasado con ese hombre. Al parecer, el hombre todavía seguía allí. El jefe del restaurante le dijo a mi abuela que él se ocuparía de ello y que la llamaría más tarde. Una hora más tarde, el jefe volvió a llamar y le dice a mi abuela que llamaron a la policía, que llegó en un tiempo récord y lo arrestó. Cuando la policía le dijo al hombre que se pusiera de pie, tenía los pantalones y los calzoncillos por las rodillas. El jefe del restaurante le dijo a mi abuela que nos regalarían cupones para comer un mes gratis en ese McDonald's. Vivía en un apartamento para personas de bajos ingresos en Minnesota y en ese momento mi madre y yo simplemente no podíamos permitirnos el lujo de tener internet en casa. Esto significaba que utilizaba las redes wifi de mis vecinos en el edificio, que no ponían contraseña. Siempre que a ellos se les caía el wifi, me veía obligado a caminar hasta el McDonald's para usar el wifi gratuito allí. Esto se había convertido en algo bastante común. En una de estas sequías de internet, estaba parado en el vestíbulo de mi apartamento, a punto de irme, cuando el tipo que vivía al lado de mí, un tipo mayor llamado Joe, me detuvo antes de irme. Me dice que él y otro de mis vecinos iban a ir al McDonald's a tomar café y que me compraría uno si lo acompañaba. Pensé, ¿por qué no? No conocía mucho a Joe, ya que salía muy poco del apartamento. Déjame explicarte cómo era Joe.
Tenía una espalda jorobada y una barriga cervecera, y tenía una barba al estilo Saruman del Señor de los Anillos, llena de migas de comida. Pero parecía un tipo bastante agradable, así que lo seguí. Después de un trayecto en su vieja camioneta en el invierno de Minnesota, estaba feliz de llegar al McDonald's. Por fin wifi gratis. Y si Joe cumplía su palabra, también un McCafé gratis. Me senté y encendí el portátil. Poco después, Joe regresó con 2 cafés. Tan pronto como se sentó, comenzó a preguntarme con voz ronca. Así que chico, ¿alguna vez has oído hablar del ADN de Dios? Miró hacia arriba y le preguntó, ¿qué? Estaba totalmente desconcertado y pensando, genial, estoy atrapado con un fanático religioso. Mierda. Continúa informándome de que el ADN de Dios son las moléculas que mantienen unido el universo y que también es lo que hace que los hombres sean genéticamente superiores a las mujeres. Estoy seguro de que eso no lo aprendí en mi clase de biología, así que le dije que me dejara en paz y cuando tuve la oportunidad me senté en otra mesa para poder usar el internet sin ser molestado. Él no pareció darse cuenta, porque poco después un aluvión de tíos extraños y barbudos entraban y salían del McDonald's y hablaban con él durante unos 15 minutos cada uno. Solo puedo asumir que estaban hablando del ADN de Dios, porque hice todo lo posible para no prestarle atención, pero aún así Joe y su pandilla de bichos raros me ponían nervioso. Me di cuenta de que se quedaban mirándome fijamente cuando pensaban que no les veía. Habiendo tenido suficiente, decidí escabullirme cuando Joe se fue al baño. Aproveché mi oportunidad, plegué el portátil y salí para enfrentarme al frío invierno de Minnesota en el camino de regreso a casa. Prefería tener que aguantar el frío a estar rodeado de esa gente. Estaba casi llegando al apartamento cuando escuché la camioneta lentamente alcanzarme por la nieve. Miré por encima del hombro y vi a Joe en su camioneta. Junto a él estaba otro de esos vagabundos barbudos de McDonald's. Los saludé con la mano, pero no obtuve respuesta. Me fui a casa por la noche después de ese encuentro. Pero después de ese día, cada vez que iba a McDonald's, Joe o uno de sus extraños amigos barbudos estaban allí. Podía sentirlos mirándome fijamente, siempre sucios y desaliñados. Obligado a ir a McDonald's solo para usar internet, traté de evitarlos tanto como fue posible. Casi parecía como si supieran de antemano que iba a estar allí. Finalmente, un día alguien entró a robar el apartamento de Joe, lo que le forzó a mudarse a otro lugar. Aprendí un par de cosas sobre Joe después de que se mudara, como, por ejemplo, que utilizaba el dinero de ayudas sociales para comprar drogas y que regularmente les decía a las mujeres de nuestro complejo de apartamentos que quería dejar libre a su cuerpo y espíritu para violarlas. Después de aquello, vi a los amigos barbudos de Joe cada vez menos en el McDonald's hasta que finalmente desaparecieron. Trabajo en un pequeño McDonald's en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos. Me he encontrado con mucha gente extraña y he visto algunas cosas muy turbias en el tiempo que llevo trabajando aquí, pero vi algo hoy que pensé que nunca vería y me sorprendió la cantidad de personas que no se dieron cuenta o que no les importó, estando pasando justo a su lado. Estaba trabajando detrás del mostrador alrededor de las 7 de la tarde y había mucha gente y algunos niños también. Me encantan los niños, así que normalmente me quedo mirándolos jugar en el vestíbulo embobado, pero ese día estábamos hasta arriba de clientes, así que no estaba prestándoles mucha atención. Miré hacia atrás cuando escuché a un hombre preguntar en voz baja, casi susurrando. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Me doy la vuelta y veo a este hombre extremadamente alto, con la cabeza rapada y una camisa roja, hablando con una niña que parecía tener 5 o 6 años. Tenía un niño de la misma edad sobre sus hombros. Eran niños hermosos, de pelo rubio y ojos azules. Vi que estaban felices y el chico parecía amigable, pero algo en mi cabeza me decía que algo no cuadraba. Cuando lo vi, tuve una gran sospecha de que estos niños no eran suyos. ¿Qué hombre adulto le preguntaría a una niña cuántos años tiene? Y si supiera quiénes eran, ¿no lo sabría ya? ¿Por qué le importaba?
Pero después de esto dijo algo que me dio un escalofrío. Deberías venir conmigo. Tengo un hermano pequeño que también tiene 6 años. Vamos a jugar con él. Luego comenzó a caminar hacia la salida con el chico sobre sus hombros y la chica de la mano. Inmediatamente corrió hacia la puerta para detenerlo, justo cuando una mujer de cabello rubio salió del baño gritando: ¡Ey! ¿A dónde vas con mis hijos? El hombre se quedó helado con los ojos como platos. Estaba petrificado. La mujer cogió a la niña y se estiró hacia el niño mientras el tipo lo dejaba caer tartamudeando. Oh, solo estaba jugando con tus niños. Son niños muy majos y me gustan los niños. Todo esto lo decía con una sonrisa nerviosa y forzada. La mujer lo miró con mirada amenazante que desvelaba que no se creía nada de lo que estaba diciendo. Cogió a sus hijos, los llevó a la parte trasera del restaurante mientras el hombre se apresuró a la salida principal. La señora abrazó fuerte a sus hijos y podía ver que se le saltaban las lágrimas. Quién sabe qué les hubiera pasado a sus niños si no hubiera estado mirando o si su madre no hubiera salido del baño en ese mismo instante. En la década de los 80, mis padres se divorciaron. Mi padre consiguió la custodia de nosotros y nos mudamos al sur de la costa este de Estados Unidos. Estuvimos allí un par de años y fue entonces cuando mi padre conoció a una mujer más joven y finalmente se casaron. Poco después de casarse, mi padre decidió dejar su trabajo. Estaba en el ejército, pero nunca sintió mucho amor por su trabajo. Como su nueva esposa era de la misma zona de la que era mi padre, decidieron regresar a esa zona. Creo que debo de explicar un poco la historia que hay de fondo para entender exactamente lo que sucedió. Fue mi madre quien dejó a mi padre, y mi padre era un idiota, muy ruin y mezquino. Nunca superó que mi madre le dejara, ni siquiera cuando se casó con otra mujer. Así que, a pesar de que ella pagaba la manutención de los hijos, que mi estúpida madrastra normalmente se gastaba en sus caprichos, mi padre no nos dejaba hablar con ella. Y si expresábamos algún interés en hablar o tener algo que ver con mi madre, nos intimidaba y nos gritaba hasta que dejábamos el tema. Los padres de mi madrastra vivían en Virginia. Nosotros vivíamos en Ohio, pero estábamos a solo 1 hora y media de ellos. Ningún otro miembro de la familia vivía cerca, así que las únicas personas que visitábamos eran ellos. Y los veranos los pasábamos siempre allí en Virginia con ellos. La razón por la que menciono todo esto es porque explica por qué estaba en la situación que estaba el día que me sucedió esta historia. Me gustaba hablar con mi madre, pero nunca tenía la oportunidad de hacerlo. Si intentaba llamarla a casa, me metía en problemas, incluso si lo hacía cuando mi padre no estaba en casa, porque chequeaba la factura del teléfono. Así que la única forma en que se me ocurrió ponerme en contacto con ella fue hacerlo cuando visitábamos a los parientes de mi madrastra en Virginia. Decidí irme a dar un paseo. A nadie le importaba que lo hiciera, porque nunca se preocupaban por mí. Caminaba por la ciudad y llegaba a un teléfono público. Tenía que encontrar uno que estuviera lejos de la casa para que nadie me viera usando el teléfono. Luego, hacía una llamada a cobro revertido a mi madre y hablábamos por teléfono. No me di cuenta en ese momento de lo peligroso que era para un niño de 12 años caminar solo por Virginia en ese momento. No he vuelto desde entonces, en los 80, así que no sé si el lugar sigue siendo un antro, pero desde luego lo era entonces. Entonces no me importaba. Solo tenía la oportunidad de hablar con mi madre cuando íbamos a visitar a esas personas en Virginia. El día en cuestión, fui al teléfono público como de costumbre para hacer mi llamada telefónica. Hablé con mi madre durante 1 hora más o menos y luego finalmente, al final de la llamada, noté algo que realmente me asustó. Vi a mi madrastra en su coche conduciendo por la calle en la que estaba. Esto era extraño. Yo, como un niño de 12 años que tenía un padre posesivo y a veces abusivo, estaba muy asustado de lo que podría pasar si él se enterara de que había estado hablando con mi madre. Entonces, para que no me viera, me metí en un callejón. No estaba seguro de si mi madrastra me estaba buscando o simplemente estaba conduciendo. Así que decidí caminar hasta la parte trasera del callejón y dar un paseo diferente para volver a la casa de mis parientes. Mientras caminaba por el callejón y estaba a punto de doblar la esquina, lo escuché.
Un disparo. Nunca había escuchado un disparo que no fuera en el campo cuando alguien que conocía estaba cazando. Esto fue en un callejón, en una ciudad, y estaba cerca de mí. Mirando hacia atrás, vi de dónde venía el disparo. Provenía del porche trasero de una casa. Allí vi a un hombre tirado en el suelo del porche y a otro hombre de pie frente a él con una pistola. Me quedé en shock. Nunca antes había visto a alguien ser disparado. Y sí, técnicamente no había visto el momento del disparo, pero vi a la persona inmediatamente después. Sin embargo, lo que me sacó de mi estado de shock fue cuando me di cuenta de que el tipo de la pistola se volvió y me miró. Parecía tan sorprendido de verme como yo lo había estado de ver lo que sucedía. Parecía que estaba a punto de salir del porche. Tenía miedo de que pensara que había visto lo sucedido y me di la vuelta y me escapé corriendo. Regresé directamente a la calle principal y no paré de correr hasta que llegué a la casa de mis familiares. Cuando llegué les dije que llamaran a la policía. Terminé teniendo que testificar en el juicio y afortunadamente la persona que recibió el disparo no murió, pero el atacante acabó yendo a la cárcel por una larga condena. Cuando era adolescente me costaba mucho encontrar nuevos amigos. La razón era que mi familia se mudaba constantemente. Viví con mi padre y mi madrastra durante unos años y la cosa funcionaba así con ellos. Incluso hubo varias ocasiones en las que nos mudamos más de una vez en un solo año. Cuando los dejé y me fui a vivir con mi madre, pensé que las cosas se volverían un poco más estables. Pero aproximadamente un año después de mudarme con ella, tuvimos algunos problemas y nos vimos forzados a encontrar un nuevo lugar para vivir. Solo había estado en esta nueva escuela durante un año. Intenté todo lo que pude seguir yendo a esa escuela después de que nos mudáramos. Mi madre trabajaba muy cerca de la escuela y yo iba con ella al trabajo y luego iba a la escuela. Sin embargo, esto solo duró el otoño y el invierno, porque tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir al trabajo con ella y luego sentarme durante 2 horas hasta que comenzaban las clases. Cuando comencé a ir a la nueva escuela en enero, me encontré una vez más sin amigos. Había algunos chicos que me hablaban, principalmente eran 2 chicos que se quedaban fuera de mi clase de francés y me hablaban como si me conocieran, incluso sabían mi nombre. Pero luego descubrí que fue una gran coincidencia. Curiosamente me parecía a un amigo suyo que tenía el mismo nombre que yo. Así que cuando llegaron las vacaciones de verano, no había hecho ningún amigo. El comienzo del verano fue un poco duro porque me sentía bastante solo. Pasaba mucho tiempo a solas y salía a caminar mucho por las noches. Realmente nunca esperaba encontrarme a nadie, especialmente en mis paseos nocturnos. Pero por alguna razón, dar esos paseos me hacía sentir mucho menos solo. Aún así, todos los paseos terminaban exactamente igual. Llegaba a casa solo, me echaba en mi cama y finalmente me dormía. Después del primer mes de vacaciones, más o menos, me ocurrió algo bastante inquietante. Salí a caminar bastante tarde por la noche, aunque todavía hacía bastante calor. Caminaba por la calle y pasaba por algunos comercios. Había un coche que estaba aparcado al lado de la calle con alguien sentado dentro. Me miró cuando pasé, pero no le di importancia. Pasé y bajé la calle. Mientras caminaba, escuché que el coche arrancaba e inmediatamente miré hacia atrás para ver si era el coche que había visto. Y sí, lo era. Al principio seguí sin darle importancia. Quizás la persona había estado esperando a alguien o hablando por teléfono. No había ninguna razón para estar preocupado. Giré por una calle residencial. Mientras caminaba, me di la vuelta y miré hacia la esquina y vi que el coche tomaba el mismo giro. Lo extraño era que conducía muy lentamente, y esto me hizo pensar que me podía estar siguiendo. Cuando crees que te están siguiendo, lo mejor es tomar 4 giros en la misma dirección, de manera que acabas en la misma calle donde empezaste, y mientras ver si el coche te continúa siguiendo. Así que hice un giro a la derecha y efectivamente el coche hizo el mismo giro. Estaba un poco preocupado, pero todavía podría ser una coincidencia. Hice un giro a la derecha que me llevaba de regreso a la calle principal original en la que había estado, y efectivamente el coche volvió a girar y se mantuvo siguiéndome lentamente. En ese momento sabía seguro que me estaba siguiendo, pero no sabía por qué.
Pensé que lo mejor sería volver andando por la carretera residencial por la que había llegado, así que traté de darme prisa e ir tan rápido como pude. Fue entonces cuando escuché que el coche se aceleraba, y justo cuando estaba a mi altura escuché un sonido que sonó como un disparo. Me asustó tanto que corrí hacia el porche de la casa más cercana a mí. Entonces el coche aceleró y pronto lo perdí de vista. No estaba seguro de qué hacer. Estaba convencido de que había estado a punto de ser disparado. Pero, ¿qué hacía ahora? Simplemente decidí que trataría de caminar a casa por las calles residenciales. Escuché acercarse un coche unas cuantas veces, pero afortunadamente no era el mismo coche. Finalmente llegué a casa, pero sin embargo dejé de dar paseos por la noche durante un tiempo. Lo único que se me ocurre es que el tipo del coche me confundió por el chico del colegio al que me parecía tanto, y que era él realmente su objetivo. Es lo único que se me ocurre porque no conocía a nadie en esa ciudad. He vivido en muchos lugares durante mi infancia y mi adolescencia. Una que recuerdo muy bien es la casa en que viví cuando tenía 13 años. Estaba en el campo, en la cima de una colina. Teníamos un jardín enorme, probablemente como 1 hectárea de grande. Pero no era plano, al estar encima de una colina, y cortar el césped era una tarea difícil. Aparte de la dificultad del terreno, había otra razón por la que odiaba cortar el césped, y es que había muchas serpientes en nuestro jardín, y de vez en cuando estaba cortando el césped, accidentalmente atropellaba a una. Amaba a los animales, y era algo muy desagradable para mí cuando sucedía. No solo me sentía mal por la pobre serpiente que estaba siendo cortada en pedazos, sino que también era bastante asqueroso de recoger. A pesar de que me encantaban los animales, las serpientes eran animales que me daban bastante miedo. De modo que cuando ocasionalmente veía una en el jardín, mi reacción era siempre salir corriendo. En esta ocasión me estaba preparando para cortar el césped. Primero hacía una inspección del patio para ver si veía alguna serpiente. Hacía esto siempre porque no quería matarlas con el cortacésped. Si veía alguna, trataba de cortar el césped alrededor de ella o dejarlo para más tarde cuando se fuera. Mientras inspeccionaba, escuché un ruido extraño. Nunca lo había escuchado antes. Mirando en la dirección del ruido, me di cuenta de cuál era el origen del ruido. Era una serpiente de cascabel, y estaba justo a mi lado. No estaba seguro de qué hacer. Nunca antes me había encontrado con una serpiente de cascabel, y ni siquiera sabía que vivían en nuestra zona. Por eso, no sabía exactamente qué hacer cuando te encuentras con una. Me quedé allí mirando a la serpiente durante varios segundos. Ella también me miraba a mí fijamente. No me moví. De repente me di cuenta de los latidos de mi corazón y de mi respiración. Y en cualquier momento pensé que si hacía el menor movimiento la serpiente me atacaría. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando a la serpiente sin moverme. Supongo que esperaba que la serpiente eventualmente se fuera si me quedaba quieto el tiempo suficiente, pero no parecía estar funcionando, así que decidí intentar alejarme, pero estaba aterrorizado de que el más ligero movimiento hiciera saltar a la serpiente. Decidí mover mi pie hacia atrás tan lentamente como pude. La serpiente no se movió, así que repetí el movimiento con la otra pierna y así sucesivamente. Cuando pensaba que estaba lo suficientemente lejos, me di la vuelta y corrí hacia casa. Cometí el error cuando entré a casa de contarle a mi hermano mayor sobre la serpiente. Él salió a buscarla con la intención de matarla, pero afortunadamente la serpiente se fue del patio después de que yo me fuera. Como mencioné antes, me da miedo a las serpientes, pero no me gusta que ningún animal tenga que morir sin razón. Después de esto me enteré de que lo que hice es justo lo que se debe hacer cuando te encuentras con una serpiente de cascabel. Tuve la suerte de hacer esto en lugar de lo que siempre hacía, que era girar y salir corriendo. Odio pensar lo que podría haber sucedido si lo hubiera hecho. Esto sucedió hace unos 10 años, cuando tenía 17 años. Era un viernes por la noche y un amigo me llevaba a casa después de una fiesta.
Ninguno de los dos había bebido nada de alcohol. Llegamos a mi calle alrededor de las 11 de la noche. Mi calle es un callejón sin salida y es una zona con mucho árbol y arbustos, con una iluminación mínima, por lo que es bastante bonito durante el día, pero un poco siniestra de noche. Y para rematar el factor inquietante, había un columpio que colgaba de un árbol bastante grande en el porche de la primera casa de la calle. El columpio estaba allí desde antes de que yo naciera, pero nunca había visto a nadie usarlo. Siempre hacía bromas de lo inquietante que parecía el columpio, pero esta vez era de verdad inquietante, porque cuando pasamos había una niña pequeña sentada en él. Se la veía molesta y tenía la cabeza cabizbaja, balanceándose lentamente con sus pies siempre en el suelo. Levantó la mirada lentamente hacia arriba para mirarnos cuando pasamos. Tendría unos 8 años, y aunque era raro que estuviera allí tan tarde, mi amigo y yo no le dimos más importancia y asumimos que habría tenido una pelea con sus padres y tenía una rabieta. Mi amigo siguió conduciendo durante otros 15 segundos hasta que llegamos a mi casa en la mitad de la calle a unos 250 metros del columpio. Nos detuvimos en la entrada y, como a menudo sucedía, nos quedamos hablando en el coche un rato largo sobre el instituto, las chicas y todas esas cosas que parecen tan importantes a esa edad. Cuando llevábamos aproximadamente 10 minutos hablando, notamos movimiento en la parte superior de la calle cuando la niña se bajó del columpio y caminó hacia el medio de la calle. Se giró y comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Como dije antes, la calle estaba poco iluminada, con solo 3 farolas entre la niña y nuestro coche, lo que significaba que durante varios segundos mientras caminaba hacia nosotros dejábamos de verla, y emergía mucho más cerca de lo que había estado antes de adentrarse en la oscuridad. Solté una risa nerviosa y le dije a mi amigo lo siniestro que parecía todo. La película de The Ring acababa de salir hacía un año, y la niña tenía un aire a la chica de la película, porque era bastante pálida y tenía un camisón blanco. La única diferencia es que tenía el pelo rubio en vez de negro. Cuando emergió a la luz de la segunda farola a unos 100 metros de distancia, el tono de nuestra conversación definitivamente cambió. Los dos todavía nos estábamos riendo, pero se notaba que los dos estábamos nerviosos. En un momento dado, dejamos de reírnos cuando nos dimos cuenta de que no era una niña, sino una mujer adulta de entre 50 y 60 años. Sin lugar a dudas, era la misma persona que estaba en el columpio, porque la habíamos visto levantarse. Pero era como si hubiera envejecido 50 años mientras caminaba por la calle hacia nosotros. Claramente nos estaba mirando, pero tenía los ojos entrecerrados debido a las luces del coche. La mujer estaba ahora a unos 20 metros de distancia y podía verla mucho más claramente con las luces del coche iluminándola. Se la veía un poco demacrada y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido. A medida que se acercaba a nosotros, no podía dejar de pensar: eso era al 100% una niña pequeña hace 20 minutos. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Estos eran mis pensamientos, aunque no los verbalicé en ese momento, pero estaba claro que ambos estábamos asustados. Cuando estaba a unos 5 metros de distancia del coche, mi amigo apagó el motor, cerró las puertas y apagó las luces. Nos hundimos un poco en nuestros asientos mientras la mujer fruncía el ceño en nuestra dirección y pasaba junto al coche mientras murmuraba algo para sí misma. Después de unos 5 segundos, nos volvimos a sentar erguidos riéndonos de la situación, ahora que estábamos más seguros de que la situación no era peligrosa. Mi amigo comentó que parecía borracha y yo asentí, y continuamos hablando durante unos minutos, aunque todavía estaba algo inquieto. No miré hacia atrás para ver dónde estaba la mujer, pero sabía que esa calle era un callejón sin salida, así que no había ningún lugar al que esta mujer pudiera ir. Sabía con certeza que esa mujer no vivía en ninguna de esas casas. En ese momento, mi amigo y yo estábamos hablando frente a frente. Entonces, de repente, como si fuera una película de terror, vi a la mujer emerger rápidamente de detrás de la cabeza de mi amigo y mirarme directamente a través de la ventana del conductor. Ladeó la cabeza como si sintiera curiosidad por mi reacción y se inclinó hacia adelante hasta que su nariz tocó el cristal. Empecé a gritar y a saltar en mi asiento. Mi amigo se giró en el asiento y vi cómo se quedaba con los ojos como platos, pero para entonces la mujer se había apartado por lo menos 1 metro de distancia del coche y ya no nos miraba. Nos sentamos en silencio
y la miramos mientras se alejaba hasta la oscuridad que había entre la primera y la segunda farola. Incluso después de esperar unos 5 minutos, nunca la vimos salir de ninguna dirección. Decidimos dejarlo ahí, y yo salí del coche corriendo para mi casa, y mi amigo salió con su coche patinando las ruedas. Desde entonces le he contado a algunas personas esta historia, y cada vez que paso por ese columpio, hasta el día de hoy pienso en lo que pasó. En mi mente me digo a mí mismo que claramente no vimos bien a la mujer al principio, y que no era una niña de 8 años que creímos ver. Pero cuando mi amigo y yo todavía hablamos de lo que pasó, hay una sensación subyacente de que lo vimos perfectamente, y era una niña pequeña. Esta historia es en realidad la historia de mi madrastra y su mejor amiga. Mi hermana mayor y yo no teníamos una buena relación con mi madrastra, pero nos contó a las dos esta historia cuando éramos adolescentes para asegurarse de que no confiáramos nunca en extraños. Mi madrastra creció en una familia privilegiada en los años 70. Su madre había trasladado a su familia aquí, a los Estados Unidos, desde Inglaterra, cuando ella tenía unos 9 años. Fue a un colegio privado en una buena ciudad y durante su adolescencia era una chica guapa y popular en el instituto. Allí conoció a su mejor amiga, una chica llamada Lily, que curiosamente no era del estilo pijo de mi madrastra, pero aún así se llevaron bien desde el principio. Lily sacaba a mi madrastra a hacer el tipo de cosas que hacía ella, como senderismo, pesca, piragüismo, pero no eran el tipo de actividades que solía hacer mi madrastra. El caso es que debido a la influencia de Lily, hacían mucho este tipo de actividades. Un domingo decidieron ir a hacer una caminata por el monte en una localización a 1 hora de distancia. Mi madrastra se puso lo que estoy segura que eran sus extremadamente caras botas de montaña y las dos se dirigieron en el coche de Lily al comienzo de la ruta de senderismo. Lily aparcó el coche en un aparcamiento a la entrada, donde no había ningún otro coche. Comenzaron a subir el monte fuera del camino establecido, porque a Lily le gustaba ir por libre. La ruta no era nada extraordinario, pero mi madrastra se estuvo quejando todo el tiempo de ver tanto bicho. Llegaron a la cima del monte y mi madrastra ya estaba bastante cansada. Comenzó a quejarse de nuevo hasta que Lily accedió a descansar un rato y luego bajarían más despacio. Llevaban bajando unos 10 minutos cuando mi madrastra volvió a quejarse otra vez a Lily, y Lily cedió a bajar por el costado de la carretera en vez de campo otra vez. Después de unos 5 minutos, una camioneta se detuvo junto a ellas. Era una camioneta vieja, roja y oxidada. El hombre que conducía bajó la ventanilla y las chicas lo miraron por la ventanilla del lado del copiloto. Tenía pelo largo, una gran barba y una gorra de béisbol. Las saludó sonriendo y las preguntó si necesitaban que las llevaran a algún lado. Mi madrastra lo describió como encantador e incluso guapo. Pero Lily todavía dice que desde el momento en que bajó la ventanilla se le pusieron los pelos de punta. A pesar de sus temores, mi madrastra convenció a Lily para que se subiera en la camioneta, porque debían de quedar solo 10 minutos en coche. Las dos abrieron la puerta del copiloto de la camioneta, pero el tipo las dirigió para que se sentaran detrás y estuvieran más cómodas. Se sentaron y la camioneta empezó a avanzar. Lily siempre dice que ese fue el momento en el que se dio cuenta del grave error que habían cometido. Había una cuerda en el suelo detrás del asiento del conductor y 4 cajas con cinta aislante debajo del asiento del copiloto. Lily empezó a preocuparse, pero no quería asustar a mi madrastra, así que no dijo nada. Sin embargo, después de 10 minutos, el bosque no parecía abrirse y no habían visto ningún otro coche en ese tiempo. Lily preguntó al hombre que cuánto tiempo más quedaba, y el hombre le dijo que estaba tomando una ruta alternativa porque tenía que parar a coger una cosa. Las chicas tenían 16 años y Lily se dio cuenta de la estación en la que estaban. Lily cuenta que se acuerda del pelo del hombre porque estaba sentada justo detrás de él. Parecía un tipo de campo, tenía el pelo enredado y sucio y tenía barro reseco en el cuello de la camisa. Lily trató de encontrar algo que lo identificara fácilmente,
pero se asustó cuando empezó a fijarse más en los detalles. Era joven, de aspecto fuerte, y podría con ellas dos juntas con un meñique. Varios minutos después de eso, llegaron a una cabaña de madera en un espacio abierto sin árboles. Había un viejo tocón donde alguien había estado cortando leña y una enorme hacha estaba clavada en el tronco. Lily estaba definitivamente en alerta roja. El hombre apagó el motor de la camioneta y salió hacia afuera diciéndoles que volvería enseguida y que no salieran del coche. Se fue para dentro de la cabaña y cuando se quedaron solas, Lily trató de hablar con mi madrastra sobre lo increíblemente incómoda que estaba, pero mi madrastra se rió de ella y le dijo que no fuera tan dramática. Lily comenzó a rogar cada vez más asustada y finalmente se puso de pie exigiendo que mi madrastra saliera de la camioneta con ella. Así que salieron las dos y rodearon la parte delantera del vehículo. La casa estaba a unos 50 metros de distancia y deambularon mirándola, vacilantes. Mi madrastra insistió en que este tipo era un buen tipo y que sería de mala educación irse sin más cuando las estaban haciendo un favor. Mi madrastra había tenido una educación bastante estricta en lo que respecta a los modales y el que dirán, y era importante para ella no quedar mal nunca, así que empezó a regresar a la camioneta abriendo la puerta para subirse detrás del asiento del conductor. Lily estaba desesperada y la siguió mientras la gritaba en susurros. En el suelo del lado del conductor, medio escondido debajo del asiento, había una pequeña hacha. Tenía manchas rojas resecas que cubrían la hoja y también en el suelo del coche donde estaba medio escondida. Lily comprensiblemente se puso histérica y al verlo mi madrastra comenzó a ponerse histérica también. Decidieron que su mejor opción era irse de allí. Abandonaron la camioneta y empezaron a caminar por el bosque. Después de un rato de caminar sin rumbo, Lily se orientó y estaba bastante segura de que estaban de camino al parking de la entrada. Mi madrastra estuvo llorando mientras bajaban el monte. Lily se sintió mal, pero también estaba preocupada de que el hombre las pudiera oír, así que intentaba todo el rato que se calmara. Cuando finalmente regresaron a la base del monte, reconocieron a lo lejos la valla de madera que rodeaba el área de aparcamiento donde habían dejado el coche y se sintieron aliviadas. Pero a medida que se acercaban, lo vieron. La camioneta roja. Esa camioneta estaba aparcada al otro lado del aparcamiento. Desde donde estaban no podían ver si había alguien dentro. Por supuesto, mi madrastra quería correr hacia su coche e irse, pero a Lily le saltaron las alarmas otra vez y empezó a dudar sobre qué hacer. Consiguió calmar a mi madrastra, diciendo que quería esperar antes de salir corriendo al aparcamiento para ver qué estaba pasando. Recuerda que esto eran los años 70. No había móviles, no había nadie a quien llamar ni guardabosques cerca. El aparcamiento era grande y estaba vacío, y quién sabe qué podía pasar si decidían ir corriendo al coche. Afortunadamente, Lily convenció a mi madrastra de que se relajara y las dos se acurrucaron contra un gran árbol ocultas por arbustos y otros árboles. Esperaron ahí quietas durante unas 2 horas cuando empezó a anochecer. Había animales que comenzaban a salir y hacer ruidos, y mi madrastra, como era de esperar, comenzó a inquietarse y a molestar a Lily, de que estaba cansada y que quería irse. Lily estaba a punto de ceder y estaba planeando salir corriendo hacia el coche, cuando lo escucharon, un gran ruido metálico. Miraron al aparcamiento y vieron como una de las puertas traseras del coche de Lily se abría, y el hombre barbudo se deslizó hacia afuera del asiento trasero. El hombre salió, cerró la puerta, miró al bosque durante varios momentos y murmuró algún insulto, y luego regresó su camioneta al otro lado del aparcamiento. La camioneta pasó lentamente por delante del coche de Lily y se perdió de vista. Varios minutos después, las dos corrieron a su coche lo más rápido que pudieron, entraron dentro y salieron de allí corriendo antes de haber cerrado las puertas. Esto sucedió a finales de los 90 en Michigan, Estados Unidos, durante un verano. Mi amiga Kathy, de 18 años,
La hermana de mi novio, May, de 16 años, y yo, que tenía 17 años, condujimos desde nuestra ciudad natal para visitar a unos amigos y estábamos de camino de regreso a casa en el coche de Cathy. El coche de Cathy se caía a pedazos y tenía muchos problemas con el motor, sobre todo problemas de sobrecalentamiento y problemas de encendido. Más de una vez se había apagado y había dejado de funcionar en medio de la calle mientras intentábamos llegar a algún lugar, pero aún así Cathy confiaba en su coche y no pensó que tendríamos ningún problema, ya que no habíamos tenido ningún problema con él en el camino de ida. Era un poco más de medianoche y estábamos aproximadamente a 1 hora de casa. No había nadie en la carretera y teníamos bosques densos a ambos lados, sin farolas ni la luz de la luna que iluminara la carretera. Yo apenas podía ver más allá del parabrisas, porque tengo una forma de albinismo que me deja de noche legalmente ciega del ojo izquierdo y con una visión muy mala en el ojo derecho. Mi percepción de la profundidad es terrible y no puedo ver más allá de unos pocos metros por delante de mí como máximo, pero por lo general puedo distinguir las luces y otros coches y letreros cuando están lo suficientemente cerca. Estábamos conduciendo por esta carretera estrecha y llena de curvas cuando, en el descenso por una colina, el coche de Cathy hizo un ruido extraño. Cathy empieza a frenar y cuando llegamos a la base de la colina, el coche se para y deja de funcionar. Cathy empieza a maldecir y enciende las luces de emergencia. Ella y yo salimos del coche y le ayudo a abrir el capó, lo que hace que salga un montón de humo. Después de que el humo se disipara, Cathy intenta averiguar qué le ha pasado esta vez al coche. Nos quedamos parados en la oscuridad durante al menos 45 minutos. Estos eran todavía los días de conducir con mapas y planos, y teníamos móviles ladrillo, por lo que no podíamos sacar nuestro teléfono inteligente y buscar la grúa más cercana. Propuse llamar a mi novio para que viniera a recogernos y sugerí que volviéramos mañana con una grúa por el coche. May y Cathy estaban de acuerdo, así que saqué mi móvil Nokia, pero entonces me di cuenta de que no tenía nada de cobertura. Les pregunté a May y a Cathy si alguna de ellas tenía cobertura, y ambos miraron su móvil pero ninguna tenía. May se asustó un poco y todos empezamos a levantar nuestros móviles hacia arriba tratando de conseguir cobertura, pero era en vano. Hacía mucho calor y después de un rato de ver que no había ninguna cobertura, empezamos a sentirnos un poco asustadas. May nos ruega que hagamos algo y es claramente la que más afectada está de las tres, por lo que Cathy intenta calmarla. Yo me pregunto si el espeso bosque es lo que estaba bloqueando la cobertura, así que les digo a May y a Cathy que esperen junto al coche y empiezo a subir la colina que acabamos de bajar con el coche, sosteniendo mi teléfono hacia arriba. Pero todavía no había señal. Me alejo más y más hasta llegar a la cima de la colina. Allí ya no podía ver el coche, pero podía escuchar a May a lo lejos. Incluso en la cima de la colina no tenía ninguna barra de cobertura. Sabía que tenían que ser los árboles los que estaban afectando la cobertura, así que tengo la idea de trepar a un árbol y llamar desde allí a ver si funciona. Mirando hacia atrás, la verdad que esta no fue una idea muy brillante, pero en ese momento solo quería irme a casa y esto es lo único que tenía en mente. Así que me dirigí al bosque en busca de un árbol que se pudiera trepar. Encontré un buen árbol con ramas bajas y empecé a subir. Subí por las ramas cada vez más y más alto y a la mitad del camino del árbol siento que mi paquete de cigarrillos se cae del bolsillo de mis pantalones cortos. Estoy un poco molesta, pero lo dejo pasar y pienso que ya los buscaré cuando baje. Cuando estaba casi arriba del árbol saqué mi teléfono y lo sostengo hacia arriba y vi que tenía una barra de cobertura. Aliviada, llamé a mi novio, pero no contestaba, así que insistí llamando varias veces hasta que cogió el teléfono. Mi novio respondió al teléfono medio dormido y enfadado, pero le expliqué rápidamente lo que nos había pasado. Me preguntó que dónde estábamos y le doy el nombre de la carretera y mi mejor estimación de la altura a la que estábamos. Me dice que ya sale de camino y que vuelva y esperé con May y Cathy, mientras me echaba la bronca por hacer el estúpido subiendo un árbol en medio de la nada con mi mala visión. Empecé a bajar el árbol, pero mi mano se apoyó en una zona de resina, así que me detuve y traté de limpiarme la mano con mi camiseta. Mientras estaba limpiándome, escuché un sonido muy extraño de algún lugar debajo de mí.
Me quedé congelada, sin poder ubicar qué era el sonido. Se movía bastante rápido. Miré hacia la oscuridad debajo de mí, pero no vi nada. Solo escuchaba el ruido. Se acercaba cada vez más y se acercaba muy rápido, y finalmente lo escuché debajo del árbol en el que estaba, donde se detuvo. Me aferré a las ramas lo más fuerte que pude y esperé. Escuché el movimiento de las hojas y el chasquido de las ramas, y después de un rato se detuvo y el ruido extraño comenzó de nuevo, pero esta vez alejándose de mí hacia las profundidades del bosque. Esperé hasta que ya no pude escuchar nada y luego terminé de bajar el árbol. Ahora hay completo silencio, excepto por los sonidos normales del bosque. Busqué a tientas mi paquete de cigarros por el suelo, pero no los encontré, así que decidí salir del bosque y regresar a la carretera. Corrí colina abajo, y cuando llegué al final vi que las luces de emergencia estaban apagadas y que May y Cathy ya no estaban esperando fuera del coche. Me acerqué al coche y May bajó un poco la ventanilla y me preguntó susurrando en pánico que dónde demonios estaba. Señalé hacia arriba de la colina y comencé a explicarle que había conseguido llamar a su hermano, pero enseguida Cathy me cortó y gritó que subiera al coche corriendo. May quitó el cierre, abrió la puerta rápidamente y me metí dentro del coche en el asiento trasero con ella. Cathy cerró rápidamente las cerraduras después de que cerrara la puerta y revisó que todas las ventanas estuvieran subidas. Una de las ventanas estaba estropeada y no cerraba por completo y dejaba un espacio de más o menos un dedo. May estaba histérica y Cathy también había perdido la calma. Yo estaba bastante confusa y pregunté que qué diablos estaba pasando. May me dijo que un poco después de que me fuera, una persona extraña salió del bosque y empezó a seguirme corriendo colina arriba. Se asustaron, apagaron las luces y se subieron al coche. Pensaban que me había atrapado. Honestamente, ahora estaba asustada, porque si no me hubiera detenido a limpiarme la resina de las manos, lo más probable es que me hubiera bajado del árbol en el momento en que escuché ese ruido extraño que claramente era esta persona. Les conté mi historia y todas en el coche estábamos muertas de miedo, pero aliviadas de que mi novio estuviera de camino. Ahora solo teníamos que esperar. Nos quedamos allí en el coche por lo que pareció una eternidad. El miedo que sentíamos hizo que el tiempo pareciera que iba más despacio. Cathy y May no paraban de mirar por las ventanas inspeccionando los alrededores, y yo estaba sentada esperando que mi novio se diera prisa. De repente escuché a May decir: «Oh, Dios mío». Cathy giró su cabeza para mirar por la ventana de May y soltó un gemido de terror. Miré hacia donde estaban mirando, pero no veía nada más que la oscuridad. Pero después de unos segundos lo escuché por la pequeña apertura de la ventana, el mismo sonido de antes otra vez, el que había escuchado mientras estaba subida al árbol. May se agachó en el asiento y Cathy trató de esconderse detrás del volante. Finalmente el ruido llegó directamente a la ventana. Podía distinguir la silueta de un hombre alto y delgado. Momentos después, presionó su cara contra la ventana de May y finalmente lo vi con claridad. A pesar de lo que puedas pensar, nadie en el coche gritó. Todas estábamos en silencio mirándonos entre nosotras. El hombre nos miró durante un rato y Cathy decidió encender las luces del coche para intentar asustarlo, pero no le afectó en lo más mínimo. El tipo simplemente caminó hacia la parte delantera del coche y se paró frente a las luces. El hombre era alto, tenía que medir por lo menos 1,90 y no llegaría a los 30 años. Tenía una cara normal, nada especial, nada realmente siniestro o particularmente inquietante que te llamaría la atención si te lo encontraras en plena luz del día. Tenía pelo oscuro, sin barba, una piel pálida y un rostro alargado. Lo que era realmente extraño es que hacía por lo menos 25 grados y este tipo tenía puesto unos pantalones de pana y un jersey que le quedaba bastante grande. Las mangas del jersey le cubrían las manos y se movían hacia adelante y hacia atrás cuando caminaba. No estoy segura de cuánto tiempo estuvo delante del coche, pero fue un rato. Entonces, este hombre empezó a hacer cosas realmente extrañas. Dobló los brazos hacia su cara, lo que solo puedo describir como una mantis religiosa por la forma en la que le colgaban las mangas, y luego comenzó a caminar en círculos alrededor del coche, dando 2 pasos rítmicamente hacia adelante y un paso hacia atrás, como si fuera Willy Wonka, pero drogado. Aquí es donde me di cuenta de que el sonido que hacían sus pantalones de pana al moverse
coincidía exactamente con el sonido que había escuchado cuando estaba en el árbol. Este loco estaba haciendo esta coreografía de dar 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás en el bosque cuando iba detrás de mí. May estaba llorando y Cathy parecía tener ganas de vomitar, así que sentí que tenía que hacer algo. Me acerqué a la pequeña abertura de la ventana y cuando estaba a esa altura le grité que parara, que nos estaba asustando. El hombre se detuvo y miró hacia el interior del coche a través del parabrisas directamente hacia mí. Le volví a pedir con mucha firmeza que se fuera y el hombre hizo una pausa prolongada, sonrió y luego salió corriendo hacia la oscuridad. Cathy, May y yo nos miramos aliviadas de que se hubiera ido y volvimos a tratar de calmarnos mientras esperábamos a mi novio. Pero después de un rato oí a Cathy decir: «Oh no, ha vuelto». Yo no le podía ver, pero aparentemente estaba haciendo su coreografía de 2 pasos hacia adelante, 1 paso hacia atrás, en paralelo a nosotros al borde de la carretera. Y esta vez tenía una gran rama de árbol que sostenía con sus 2 manos. May se asustó de nuevo y le cogí de la mano para que se sintiera mejor, a pesar de que yo también estaba muy asustada. Era horrible, porque no sabía si venía hacia nosotros o se alejaba o qué demonios estaba haciendo. Es como cuando sabes que viene un gran susto en una película de terror. Entonces, escuché al hombre acercarse a mi ventana y golpearla con la rama del árbol. May y yo entramos en pánico y nos alejamos lo más posible de la ventana. El hombre se alejó momentáneamente al bosque y luego regresó corriendo y golpeó la rama contra mi ventana otra vez como si fuera una jabalina. Afortunadamente la ventana no se rompió, pero fue aterrador. El hombre hizo esto varias veces hasta que en un momento dado Cathy se irguió en su asiento y comenzó a señalar a lo lejos gritando que veía luces. Cathy empezó a tocar la bocina y a encender y apagar las largas del coche. Era mi novio con su coche y había traído a su hermano Alex también. Ambos salieron de su coche y se dirigieron hacia nosotros. Mi novio y su hermano eran chicos altos y robustos, así que pensé que esto sería suficiente para que el hombre se asustara y se fuera, pero no se movió. Mi novio se acercó al hombre tratando de entender lo que pasaba, y Alex se acercó al coche tocando en la ventana y pidiéndonos que saliéramos. Las 3 salimos del coche asustadas, y May salió corriendo para el otro coche. Alex regresó al coche de Cathy y lo puso en punto muerto para poder empujarlo hacia un lado de la carretera. Yo ayudé a empujar el coche mientras mi novio distraía a este hombre sujetándole el extremo de la rama y gritándole que se fuera. El hombre tiró de la rama y empezó a retroceder, dando 2 pasos hacia atrás y 1 paso hacia adelante, hasta que desapareció en la oscuridad de la carretera. Después de retroceder bastante, regresó corriendo hacia donde estaba mi novio, empuñando la rama, y mi novio empezó a retroceder corriendo. Pasó por el lado de Alex, que ya había salido del coche de Cathy y estaba abriendo la puerta del otro coche, habiéndome dejado a mí atrás. El hombre aparentemente cambió de dirección y se dirigió hacia mí, pero yo no podía verlo, solo escuchaba a los demás gritar mi nombre. Me asusté, me aparté a un lado y escuché al hombre golpear una ventana del coche con su rama. Me giré y mi novio me agarró el brazo y corrimos hacia su coche. Yo estaba en shock, pero mi novio logró empujarme hacia el asiento trasero y se metió conmigo. Para entonces, estábamos ya todos a salvo en el coche de mi novio y el hombre vuelve a estar parado como una mantis religiosa frente a las luces delanteras. Había abandonado su rama y estaba allí quieto. Alex puso la marcha atrás y pisó el acelerador, haciéndome golpear la cabeza contra uno de los asientos. Luego hizo un giro en U y salió de allí corriendo. Al parecer, el hombre siguió persiguiendo el coche después de que nos fuéramos. Al día siguiente volvimos al lugar con mi novio, Cathy y una grúa. Ya no había ni rastro del hombre, pero cuando nos acercamos al coche vimos que en el espacio de la ventana que no cerraba del todo estaban mis cigarrillos. Faltaba la caja, pero estaban todos los cigarrillos ordenados en una fila a lo largo del espacio de la ventana. A día de hoy todavía me pregunto si sabía que estaba subida al árbol y cogió mis cigarrillos, o si pensó que se me habían caído mientras corría por el bosque, o si los encontró más tarde y decidió dejarlos en la ventana. La verdad es que no sé cuáles eran sus intenciones y todavía tengo muchas preguntas sin respuesta.
Esta historia tuvo lugar durante mi tercer año de instituto. Tenía 15 años y estaba en esa etapa de mi vida en la que no escuchaba a nadie, pero al mismo tiempo era muy influenciable. Era principios de año y estaba sentada en mi sexta clase del día, que era química. Estaba sentada mirando mi móvil por debajo de la mesa del laboratorio cuando escuché a dos personas reírse a mi derecha. La clase tenía forma de rectángulo alargado, por lo que el profesor no podía escuchar bien lo que estaba ocurriendo en la parte de atrás. Las personas que se reían eran un chico y una chica, Eric y Cali. Eran algo populares, no en la cima de la popularidad, pero todos los conocían. Mi hermana pequeña conocía a Eric. Jugaron un partido de tenis 1 o 2 meses antes. Eric era una persona divertida y bromista. Este es un aspecto crucial de esta historia. Se podría decir que Eric era el payaso de la clase. Era alto, guapo y muy carismático. Había muchas chicas que estaban detrás de él. Creo que fue en ese momento en el que tomé una de las peores decisiones de mi vida. Decidí que quería ser amiga de Eric. Eric y yo coincidíamos en varias asignaturas ese año. A la mañana siguiente, le di una palmada en la espalda en la clase de español y le dije: «Hey, he oído que mi hermana pequeña te ha pegado una paliza en el tenis». Eric se dio la vuelta con una sonrisa tonta y todos sus amigos mirándome. «¿Quién es tu hermana?», me preguntó. «Karen», le respondí. No recuerdo el resto de este encuentro, pero estoy bastante segura de que negó haber perdido el partido de tenis. Creo que la conversación terminó poco después y mi día continuó hasta que lo vi en la clase de matemáticas. Álgebra era una de esas clases en las que el profesor daba la lección rápidamente, nos mandaba deberes y luego nos dejaba el resto de la clase para trabajar en ello, para que no tuviéramos que hacerlo en casa. Estaba mirando mi cuaderno cuando escuché una voz familiar. «Hey, ¿qué pasa, guapa?». Me giré y vi a Eric agachado junto a mi pupitre en el suelo. Comenzó a preguntarme sobre tenis, y una vez que dije que jugaba, una gran sonrisa se dibujó en su cara. Creo que fue entonces cuando se aferró a mí. Me pidió mi número de teléfono y se lo di. Ese día, en nuestra siguiente clase juntos, me presentó a Cali. Ella era como la líder y era bastante intimidante. Nunca había conocido a nadie como ella y estaba emocionada de hacer nuevos amigos. Esa noche no paró de enviarme mensajes al móvil. Me hacía preguntas y luego respondía riéndose a todo lo que decía. Pensé que era extraño, pero no le di importancia. Después de ese día, no se apartó de mi lado. Pasábamos la mayor parte del día en el instituto juntos y luego hablábamos constantemente por el móvil. Eso fue en 2011, así que hablábamos principalmente por Facebook o haciendo llamadas grupales con Cali y otras 2 amigas mías que había traído al grupo, Sasha y Natalie. Mirando atrás me doy cuenta ahora que había muchas señales de alarma que debería haber visto. Eric quería que nos cogiéramos siempre de la mano cuando estábamos en el instituto y le iba diciendo a todo el mundo que me había quitado la virginidad. Por alguna razón, esto no fue algo que me enfadara demasiado, solo pensaba que era extraño. Eric solía decir cosas como: «Tu virginidad me pertenece», pero una vez más asumí que era una broma. En el fondo siempre pensé que a Eric no le atraían las chicas, aunque se acostaba con ellas y luego lo iba diciendo a todo el mundo burlándose de ellas. Después de la 5ª clase siempre se detenía a hablar con un grupo de chicas de primer año que lo esperaban para darles a cada una de ellas un beso en la boca. Una vez estábamos caminando hacia el autobús y había una chica frente a nosotros. Ella le estaba poniendo los cuernos a su novio, lo cual le susurré a Eric, señalándola. Sé que fue infantil, pero ten en cuenta que era el instituto y yo tenía 15 años. Él procedió a correr hacia ella, la detuvo y me señaló y le dijo lo que le había dicho. Ella se acercó y me empezó a gritar, mientras él miraba y se reía. Unos meses después de esto, comencé a escaparme de casa por las noches para estar con Eric, llevándome alcohol del armario de mi padre. A Eric le gustaba mucho beber. Esto llegó a un punto crítico cuando nos pidió a Cali y a mí que fuéramos una noche. Su padre estaba en la cárcel y su madre en rehabilitación, así que vivía con sus abuelos. Nos detuvimos frente a su casa, pero su coche no estaba allí. Esperamos un rato y finalmente llegó a toda velocidad por la calle y salió del coche completamente borracho. Lo seguimos adentro. Sus abuelos no estaban en casa.
No me acuerdo qué le dije, pero inmediatamente Eric agarró un cuchillo de la cocina y me amenazó con él. Salí corriendo y me metí en el coche de Cali, cerrando el pestillo. Me miró a través de la ventana antes de romper a carcajadas. Me acuerdo cómo mi corazón palpitaba y me quedé fría. Cali se subió al coche y nos fuimos. No sé por qué seguía quedando con él. Era como una relación abusiva. Siempre me decía que era el único chico que me encontraría atractiva, pero siempre acababa diciendo que era una broma y lo dejaría pasar. Creo que el punto de ruptura fue cuando pasó lo de la ardilla. Había encontrado una ardilla bebé después de acabar las clases y la llevó a casa. Sus abuelos le dijeron que no la querían en casa, así que la tiró a la trituradora de comida. Recuerdo estar allí ese día y sentirme enferma cuando lo vi. Unos días después, en clase de matemáticas, se giró, tiró mi bolígrafo del pupitre y me llamó zorra. Inmediatamente le dije con firmeza que dejara de hablarme y que ya no quería ser su amiga. Recuerdo cómo su cabeza se echó hacia atrás y se movió hacia el pupitre frente al mío. «No podrás ignorarme», me decía mientras se reía. «Sé dónde encontrarte». «Voy a ir a la universidad el año que viene», le recordé. «Nunca podrás alejarte de mí». «¿Me estás amenazando?» «Claro». Sé que esto suena como una mala película de terror, pero eso fue nuestra conversación palabra por palabra. La semana siguiente me inundó a llamadas telefónicas y trataba de que hablara con él en el instituto. Al principio se hacía el gracioso cuando todavía pensaba que iba a cambiar de opinión, pero luego un día se me acercó en la clase de matemáticas y abrió su mochila. Dentro había varios cuchillos de cocina grandes, en caso de que haya un apocalipsis zombie, me dijo con una gran sonrisa en la cara. Debería habérselo dicho a la profesora en ese mismo instante, pero no fue hasta unos días después cuando llegué a mi límite cuando me dijo: «Te voy a violar, luego te voy a matar y haré que Natalie lo grabe todo». Fui a la oficina del director del instituto y les conté todo, ya no podía más. Yo era una buena estudiante que sacaba buenas notas y que nunca se había metido en problemas, así que me creyeron lo que les dije. Llamaron a Eric a la oficina y él admitió todo. Asintió con la cabeza, sonriendo, confirmando todas las historias que les había contado. El director me llamó a su oficina al día siguiente y me dijo que tenía que llamar a la policía. Me dijeron que claramente había algo mal con él y que no entendía la gravedad de sus acciones. Le pusieron una versión escolar de una orden de alejamiento. Nos cambiaron de clases y le prohibieron acercarse a mí o hablar conmigo. Pero Eric hacía todo lo que estaba en su mano para saltarse esas reglas. Hablaba de mí justo enfrente de mi cara, pero técnicamente no hablaba conmigo. Una vez gritó en voz alta en medio de una clase que una chica le había puesto una orden de alejamiento porque pensaba que él era peligroso. La reacción de la gente fue horrible. Todas sus amigas me daban la espalda y se reían de mí. Había profesores que se reían e incluso mis propios amigos me decían que estaba exagerando, excepto Natalie. Ella siempre me creyó. Natalie era muy intuitiva y decía que Eric siempre le había hecho sentir incómoda. Cuando llegó el día de su cumpleaños, Eric se me acercó con Cali y Cali me dijo: «Eric quiere que le desees un feliz cumpleaños». Finalmente, un amigo en común me llamó y me dijo que Eric había amenazado con suicidarse si no volvía a hablar con él. Regresé a la oficina del director del instituto y esta vez todos los decanos, subdirectores y profesores se involucraron. Cuando el curso terminó, me sentí desprotegida sin ellos cerca. Eric me llamaba constantemente y cuando bloqueé su número, comenzó a llamarme desde otros teléfonos. Se paseaba con su coche por mi vecindario para ver si mi coche estaba aparcado en casa. Incluso venía a mis partidos de tenis. Podía ver su silueta en la valla mirándome. Para el último año de instituto, las cosas se habían calmado. Su atención estaba en otra parte y yo había elegido mis clases con el director para asegurarme de que no estuviéramos en ninguna juntos. Aún así, seguía observándome. A menudo, cuando caminaba por el pasillo con alguien que él no conocía, de repente se unía a nosotros, al lado de mi amigo, y decía: «Hola, soy Eric, encantado de conocerte». Les dijo a mis amigos que decidió esperarme porque éramos almas gemelas y eventualmente lo echaría de menos. Me gradué del instituto y me mudé fuera de la ciudad para ir a la universidad. Avisé a mis nuevos amigos sobre Eric y que nunca le dieron mi información de contacto ni mi dirección a ninguna otra persona. Y ahí acaba la historia.
Realmente no hay ninguna conclusión, excepto que Eric siempre sabe cuándo vuelvo a la ciudad. No sé cómo, pero lo tengo bloqueado en todo y en general me he creado nuevas cuentas en las redes sociales que uso. Sospecho que todavía vigila mi casa. Desde entonces ha sido arrestado varias veces por cargos de drogas y por conducir ebrio. Estoy mirando sus fotos policiales mientras escribo esto para recordar esos ojos sin alma. Quiero publicar esta historia de manera anónima porque esto ocurrió en un momento de mi vida increíblemente vulnerable. Es lo más extraño y espeluznante que me ha pasado en la vida. Honestamente, he tenido muchos encuentros con extraños y he conocido a muchas personas que parecían normales, pero que terminaron haciendo cosas muy malas. A veces siento que tengo una maldición para hacer amigos. Toda esta situación empezó en mi segundo año de instituto. Llegué al instituto un día y me di cuenta de que había un chico nuevo en mi clase. Yo era la típica chica adolescente que estaba pasando por su etapa gótica y que vestía todo de negro. Y este chico era el típico niño malo adolescente, con piercings, chaqueta de cuero y leyendo una especie de novela oscura. Me enganché a primera vista. Empecé a conocerle y pronto estábamos saliendo. Me referiré a él como ex durante el resto de la historia. Yo me crié con unos padres alcohólicos. En muchas ocasiones estaba sola en casa o con una amiga, porque alguno de mis padres estaba en el hospital. A pesar del caos en mi vida familiar, me las arreglé para ir al instituto todos los días y sacar buenas notas. Sin embargo, en una ocasión, me dejaron más de 2 meses viviendo sola. No me gustaba vivir sola en una casa vacía, así que le pregunté a mi ex si podía vivir con él ya que estaba más cerca del instituto. Él y sus padres me recibieron felizmente en su casa. En este punto de nuestra relación, debíamos llevar como 5 meses, estábamos acabando la etapa de la luna de miel, en el que todo es perfecto, y empecé a notar cosas que me alarmaban. Mi ex era un poco inestable y comenzó a hacerse cortes en los brazos con regularidad. Además, me enteré de que sus padres eran consumidores de drogas bastante fuertes. Había ocasiones en que intentaba hablar con mi ex, pero se quedaba mirándome fijamente en trance como si no existiera. Él nunca llegó a ser abusivo conmigo, pero definitivamente empecé a darme cuenta de que mentalmente algo le estaba pasando, sobre todo cuando empezamos a vivir juntos. Empezó a decirme que pensaba que estaba poseído por un demonio y que no podía controlarse. Ambos empezamos a consumir drogas de forma moderada. Empecé a faltar al instituto y él empezó a ver más de estos demonios. La verdad es que en ese momento no me había dado cuenta del lío en el que me había metido al irme a vivir con él. Una noche terminamos quedándonos dormidos después de fumar marihuana y ver una película. Era una casa grande y vivíamos en el sótano a nivel del jardín, 2 pisos por debajo de sus padres y sus hermanos. Alrededor de medianoche me despertó el chillido más aterrador que jamás haya escuchado. Mi ex estaba a mi lado, en la cama, retorciéndose, convulsionando y gritando. Al principio pensé que era un ataque epiléptico, porque tengo amigos epilépticos que han sufrido convulsiones cuando yo estaba con ellos, y por eso no interferí, solo busqué mi móvil para llamar a emergencias. Me levanté de la cama, y mi ex se quedó quieto y me miró fijamente a los ojos. Me quedé helada en el sitio. Nunca antes había visto una mirada con tanto odio. Estaba tan aterrada que todo parecía suceder en cámara lenta. Nunca rompió el contacto visual mientras se levantaba lentamente de la cama. Casi parecía como si fuera una marioneta, con los hombros estirados hacia arriba. Una media sonrisa se formó en su rostro mientras su cuerpo tenía como espasmos. Comenzó a caminar hacia mí. No puedo describir lo aterrorizada que me sentía, acorralada en la habitación, en la pared contraria a la puerta. Podía sentir mis latidos en mis oídos. Comenzó a chillarme, acercándose a 1 centímetro de mi cara sin pestañear. Le cogí de los brazos y empecé a sacudirle, gritándole que dejara de actuar así, pero era como intentar empujar una estatua de piedra. No se movía. Finalmente comenzó a hablar,
despotricando sobre el demonio pero sin ningún sentido. Por extraño que fuera, sabía que estaba teniendo algún tipo de episodio mental. Realmente temía por mi vida y necesitaba escapar. En un momento dado sentí cómo mis sentidos se agudizaban. Me di cuenta de la ventana que habíamos abierto antes. Empujé la ventana y salí tirándome al jardín, mientras él se quedaba en silencio mirándome. Me quedé fuera durante 1 hora hiperventilando, antes de decidir tocar al timbre de la puerta. Uno de sus padres abrió la puerta muy confundido y me subió al sofá de la primera planta con una manta y sin hacer preguntas. Por la mañana, mi ex subió al primer piso y actuó como si nada hubiera pasado. Por mucho que le insistiera con el tema, era como si todo hubiera sido un mal sueño. Hice las maletas y me fui a vivir con una amiga ese mismo día. Rompí con mi ex 1 semana después, cuando fui capaz de verle la cara de nuevo. A veces me pregunto si había sido una especie de broma pesada para sacarme de su casa o para acabar la relación. En los años posteriores empezó a abusar de las drogas y a deteriorarse más mentalmente. En un momento dado, fui a un consejero escolar y le dije lo preocupada que estaba por él, pero eso solo hizo que me guardara rencor. Después de todo lo que pasó, realmente comencé a sentir lástima por él. Intentó contactarme un par de veces después de todo lo sucedido, pero con el paso del tiempo y los años dejó de contactarme. Lo último que escuché es que era un adicto a las drogas, creo que a la metanfetamina, y que vivía en la calle. Este encuentro que tuve todavía me pone los pelos de punta cuando lo cuento. Sé lo mal que podría haber acabado, y a veces agradezco a mi ansiedad social y al sentido común por prevenir algo peor. Mi primer año de instituto, cuando tenía 14 años, fue duro a nivel social. Era muy introvertida y normalmente comía sola sentada en la parte de atrás del comedor. Tenía algunos amigos cercanos de la banda de música, y también me hice medio amiga de una chica igualmente introvertida de mi clase de historia. Debido a que nuestra profesora de historia también era la profesora de teatro y se centraba mucho más en el teatro, muchas clases nos las pasábamos hablando. Después de unos 3 meses, esta clase se convirtió en una pesadilla. Estaba caminando por los pasillos un día entre clases cuando se me acercó una chica de mi año que conocía de la banda de música. Me entregó un papel y me guiñó el ojo. Me dijo que era de parte de Zack. Creo que la miré bastante inexpresiva, pero ella giró los ojos, los puso en blanco y aclaró molesta que era Zack el que se sentaba detrás de mí en la clase de historia. Todavía confundida, pero sin querer parecer estúpida, sonreí, asentí y se lo agradecí. Puse la nota en mi mochila sin leerla. Una vez en mi casa, busqué la nota para leerla después de recordar que efectivamente había un chico mayor que yo y corpulento que se sentaba detrás de mí en clase. No recordaba haber hablado nunca con él en esa clase, pero pensando que podría haber sido un mensaje de la profesora, abrí el papel para leerlo. Mientras hojeaba las palabras, inmediatamente me sentí incómoda. Escrito con una letra descuidada y medio ilegible, había un cursi poema de amor. En él describía todos mis rasgos físicos, mencionó mi nombre completo y expresó que estaba enamorado de mí. Yo estaba muy confundida. Nunca había hablado con este chico. Solo hablaba con una amiga en esa clase y no tenía ninguna cuenta en redes sociales donde él pudiera conocerme. En este punto, honestamente, estaba un poco más asustada ante la perspectiva de tener que hablar con alguien a quien no conocía que con el poema. Así que comencé a saltarme las clases de historia. Después de 2 semanas de no ir a clase, finalmente se me acercó una chica que conocía de la banda de música, una chica que tocaba el clarinete llamada Cory. Escuché que estás haciendo pellas en la clase de historia. Las chicas buenas no se saltan las clases. Me reí y me encogí de hombros y ella siguió hablando. Bueno, tu novio cree que le estás evitando. ¿Qué? ¿Ese tipo Zack? ¿Ese tipo no es mi novio?
Yo voy a algunas clases con él. Creo que es un buen tipo, deberías darle una oportunidad, le gustas mucho. Queriendo terminar la conversación, solo dije que lo pensaría y me fui. Creo que Cory le dijo a Zack lo que yo había dicho y las cosas empezaron a empeorar. Encontré un poema similar pegado a mi taquilla unos días después y comencé a ver a Zack parado afuera de mis clases cuando me iba. No tuve más remedio que hablar con él porque me bloqueaba el paso. No recuerdo la conversación exacta, pero recuerdo que sacó una carpeta grande y negra y me la entregó. Me dijo que era escritor y que todas las páginas estaban llenas de poemas para mí. Después de ojear algunos escritos dignos de vergüenza, creo que le di las gracias porque no quería herir sus sentimientos. Interpretó esto como que podía besarme y me quedé petrificada contra una pared. Él se quedó sonriendo como si acabara de ganar un premio y le dije que llegaba tarde a mi próxima clase y me fui como pude corriendo. Me sentía agredida y aún más asustada, pero nunca le dije nada a nadie. Nunca se lo dije a nadie, incluso cuando empezó a esperarme junto al coche de mi hermano. Nunca le dije nada a nadie, incluso cuando vi a Zack caminando por mi vecindario, mirando fijamente a las casas como si estuviera tratando de averiguar cuál era mía. Tuve que cambiar todos los caminos que hacía para llegar a mis clases y me escabullía por las puertas traseras solo para evitarlo. Supongo que pensé que el año escolar casi había terminado y como era el último año de Zack en el instituto, mis problemas se acabarían. Sin embargo, aproximadamente un mes después, estaba saliendo del instituto con un par de amigos de la banda de música alrededor de medianoche después de una actuación musical. Íbamos a comer algo a un bar cercano y de repente alguien me cogió de la cintura. Era Zack, que me tenía inmovilizada contra un coche del aparcamiento. No te he visto en un tiempo, pero da igual porque mi amor no tiene límites. Sonreí incómoda y dije algo sobre estar muy ocupada con el musical. Pasó una mano por mi espalda y alrededor de la parte de atrás de mi cuello. Sé que estás muy ocupada, pero te amo más que nada. Sé que somos jóvenes y sé que no tengo un anillo, pero por favor, cásate conmigo. Completamente en shock y paralizada, llegó una de mis amigas. Escuchó la conversación y se dio cuenta de lo asustada que estaba y se acercó. «Oye», dijo ella, «tenemos que irnos ahora mismo, lo siento. Mi madre quiere que esté en casa en como 5 minutos y no estará feliz si llego tarde. Venga, vámonos». Me agarró del brazo y me alejó de Zack, pero él me dijo, «Espera, ¿entonces eso es un sí?» Dije algo estúpido sobre tener que pensar en ello y entré en el coche de mi amiga. Nos reíamos y bromeábamos al respecto más tarde, pero me asustó lo suficiente como para llevar mi cautela al siguiente nivel. Durante el resto del año escolar hice planes sobre cómo ir entre clases para no verlo y me aseguré de caminar hacia y desde cualquier coche con un grupo de personas. Ojalá hubiera acabado todo ahí. Hace unos años, cuando tenía 21 años, estaba en mi Facebook cuando de repente comenzaron a llegarme mensajes de personas que no veía desde el instituto. Eran mensajes preocupados y preguntándome cómo estaba, cómo me encontraba y incluían todos el mismo link a una noticia. Aparentemente, Zack había sido arrestado por posesión de pornografía infantil y por múltiples cargos de abuso sexual contra un menor. Un par de las chicas mencionadas en el artículo incluso eran amigas mías en el instituto, aun siendo mucho más jóvenes que yo. Odio pensar que se acercara a ellas solo porque eran amigas mías. Ahora está en la cárcel por una condena muy larga. Sin embargo, si buscas mi nombre en Google todavía puedes encontrar libros que Zack publicó y que contienen cientos de poemas que me dedicaba. Me alegro de que esté encerrado y de que no pueda hacer daño a nadie más. Alrededor de marzo de 2014, comencé a hablar con esta chica en Tinder. Parecía guay y divertida, y después de una semana de hablar por la aplicación, sugirió que nos conociéramos en persona. Dijo de vernos en una cafetería, y acepté. Sin embargo, el día en cuestión, ella me envió un mensaje diciendo que tenía que decirme algo. Sus fotos en Tinder no eran en realidad ella, y que en realidad ella era un chico.
pero que le encantaba hablar conmigo y me suplicó que por favor mantuviéramos el vernos ese día. Naturalmente le dije que no. Bloqueé su perfil y seguí con mi vida. Aproximadamente una semana después comencé a hablar con otra chica. Una vez más, parecía genial y divertida y nos llevamos bien. Me preguntó si hablaba con gente en Tinder con frecuencia y estúpidamente le conté sobre lo ocurrido con este chico, que se hizo pasar por una chica. Semanas después me di cuenta de que esta nueva chica era el mismo chico que la semana anterior. Me preguntó si me apetecía quedar en persona y le dije que sí, siempre y cuando fuera en un lugar público. Nos decidimos por un café y al día siguiente me senté en la mesa para esperarla. Pasaron 5, 10, 15 minutos y no aparecía. Miré por la ventana y vi en el cruce de la calle a un hombre mirándome fijamente. Aparté la mirada, esperé unos segundos y miré hacia atrás. Él todavía estaba allí de pie, mirándome. En ese momento salí del café, me monté en mi bicicleta y volví a casa. Definitivamente estaba un poco asustado, pero traté de recomponerme y pensé que nadie podría haberme seguido a casa. Luego eliminé mi perfil de Tinder y las cosas se normalizaron. Aproximadamente 3 semanas después, comencé a recibir llamadas telefónicas de números desconocidos. Las primeras veces respondía a las llamadas y solo se escuchaba a un tipo respirar sin decir nada. Comencé a asustarme de verdad. Después del primer día dejé de coger ninguna llamada de números desconocidos, pero pronto empecé a recibir mensajes de texto. Al principio eran bastante inofensivos. Empezó pidiéndome que nos conociéramos en persona y que le diera una oportunidad, pero luego cambiaron a ser mensajes bastante sexuales, hasta que finalmente los mensajes se volvieron amenazantes. Comenzó a decirme los nombres y las direcciones de mis familiares y amigos, diciéndome que los involucraría a menos que yo respondiera. Como me estaban enviando mensajes de texto, pude ver el número de teléfono que estaba usando, pero cuando llamé a los proveedores de teléfonos, me dijeron que no se podía rastrear el número y que probablemente era un número de usar y tirar. Estuve unas 2 semanas sin responder a los mensajes de texto, pensando que era la mejor opción, pero finalmente llegó a un punto en el que se volvió demasiado. Empecé a recibir más de 50 mensajes y llamadas telefónicas al día. Decidí entonces cambiar mi número de teléfono. Los mensajes y las llamadas pararon por un tiempo, pero eventualmente comenzaron a suceder nuevamente. Llamé a mi compañía telefónica para preguntar si alguna vez habían dado mi número a solicitud de algún usuario, y me dijeron que su política de privacidad les impedía compartir ese tipo de información con terceras personas. Entonces un día intenté iniciar sesión en mi Facebook, pero no me dejaba entrar. Al día siguiente mis amigos comenzaron a ponerse en contacto conmigo para preguntarme que qué diablos estaba haciendo, diciendo que estaban recibiendo mensajes muy extraños e inapropiados desde mi cuenta. En concreto, una de mis amigas estaba recibiendo mensajes insultando a su madre que murió hace años. Me disculpé profusamente y le conté a la gente lo que estaba pasando. Me puse en contacto con Facebook y les expliqué la situación y me ayudaron a acceder de nuevo a mi cuenta, momento en el que decidí desactivarla por completo. Llegó a un punto en que el acoso era tal que decidí ponerme en contacto con el FBI y explicarle lo que había pasado. Comenzaron una investigación, documentaron todo, pero me dijeron que dado que yo o cualquiera de mis familiares y amigos no corríamos ningún peligro inmediato, probablemente no podrían hacer nada. En ese momento me sentí derrotado. Pensé en contratar a un investigador privado, pero decidí no hacerlo y decidí vivir con ello, pensando que si lo ignoraba suficiente tiempo se acabaría. Dejé mi Facebook desactivado e ignoré los mensajes de texto y las llamadas telefónicas. Algunos de mis amigos más cercanos empezaron a recibir también mensajes de texto ocasionales. Me sentía muy culpable de haberles metido en todo esto. Un día llegué a casa y me di cuenta de que alguien había estado dentro mientras estaba en el trabajo. La puerta de entrada estaba abierta, las ventanas abiertas y nadie en casa. La casa estaba helada. Revisé el lugar y no encontré nada, así que cerré todo y llamé a unos amigos para que pasaran la noche conmigo. Han pasado ya casi 7 meses. Ya casi no recibo llamadas ni mensajes. Recibo algún mensaje ocasional, pero como máximo uno cada 2 semanas. Todo esto definitivamente afectó mi vida social y personal. No quería salir y me cansaba muy fácilmente de la gente que me rodeaba. A menudo sentía que no podía concentrarme en el trabajo y eso afectó mucho mi rendimiento. Desde entonces dejé de usar redes sociales y por supuesto dejé de usar Tinder.
Me mudaré a finales de año y quiero comenzar de cero en un sitio nuevo. Solo quiero dejarlo todo atrás. Quiero comenzar diciendo que esta historia sucedió cuando era mucho más joven y mucho menos lista, y mucho más inexperta acerca de lo repugnante que es este mundo. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, esta historia nunca habría ocurrido. Esta historia comienza cuando yo, una chica de 16 años, me aburría un día y decidí descargar la aplicación de Tinder. Después de un par de minutos de ver perfiles, apareció la cara de un chico que me llamó la atención de inmediato. Tenía claramente un seudónimo en su perfil, en vez de su nombre real, pero era muy atractivo. Deslicé hacia la derecha y emparejamos de inmediato. Comenzamos a hablar, solo una conversación normal. ¿Qué haces para divertirte? ¿Has estado en alguna fiesta recientemente? Ese tipo de cosas. Después de hablar con él un rato, me enteré de que iba al instituto que estaba al final de la calle en la que vivía, así que quedamos para vernos ese fin de semana. En ese punto, ni siquiera sabía su nombre, pero me daba vergüenza preguntárselo después de haber estado hablando con él todo ese tiempo. Llegó el sábado, y él llegó unos 20 minutos más tarde. Llevaba una rosa en la mano, presumiblemente para compensar el hecho de que solo medía 1,60 m, detalle que había omitido inteligentemente en las fotos que publicó. Por lo general no me gustan nada los chicos bajitos, pero decidí aún así continuar con la cita ya que estaba allí, y fuimos a un parque en el centro de la ciudad para hablar. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada a la vez, y la cita parecía llegar a su fin cuando él me preguntó si podía besarme. Me sentí halagada, pero le dije que no. Insistió, diciéndome que era muy importante, y le pregunté por qué. Me explicó que sufría de migrañas basadas en el sexo, y que si le privaba de contacto sexual durante demasiado tiempo le daría un dolor de cabeza insoportable. Aunque era ingenua, no era tan estúpida como para creer semejante tontería, pero quería acabar la cita lo antes posible para volver rápidamente a casa. Así que me incliné, le di un beso rápido en la mejilla y me apresuré a entrar en la tienda de piercings al otro lado de la calle. Allí los dueños me conocían y hablaron conmigo durante 1 hora hasta que me sentí lo suficientemente segura como para coger el autobús a casa. Pensé que sería la última vez que le vería y volví a casa tranquila. Mi madre y yo nunca hemos tenido una buena relación, así que cuando me preguntó sobre mi día simplemente le dije que había quedado con un amigo para comer. Después de la cena, subí a mi habitación y saqué mi móvil. Mi estómago dio un vuelco. Tenía una notificación de Snapchat de un usuario llamado M. Sparks. De repente me di cuenta que mi nombre de usuario de Snapchat debía de estar linkado a mi perfil de Tinder. El mensaje era un vídeo de 10 segundos de él acostado en su cama en casa, aparentemente dolorido. El texto leía: «Mira lo que me haces». Estaba claro que estaba fingiendo una migraña para provocarme. Bloqueé la cuenta de inmediato y me senté a ver la televisión un rato. No es nada grave, no puede hacerme daño, pensé. Un error por mi parte. Sabiendo a dónde iba al instituto y el hecho de que tengo un nombre de pila bastante poco común, me encontró en Facebook un par de días más tarde, donde me llegó una solicitud suya. Lo rechacé, y él la envió de nuevo. Estaba un poco extrañada porque parecía tener amigos en común conmigo, y al final decidí aceptar su solicitud para poder saber un poco más de él y así poder evitarle. Otro grave error por mi parte. Después de aceptar su solicitud, los mensajes comenzaron a llegar inmediatamente, diciéndome que había disfrutado mucho de la cita del otro día y que esperaba que pudiéramos vernos pronto, y otras cosas como que me amaba. Me asusté y decidí bloquearlo. Un día, mientras esperaba para coger mi autobús al instituto, una cara familiar me sonrió desde el otro lado de la calle. Era él de nuevo, esta vez con sus amigos que esperaban el autobús de su instituto. En principio no me sorprendió porque es verdad que las paradas estaban cerca y conocía vagamente a uno de sus amigos, así que sonreí, hablé e hice bromas hasta que llegó mi autobús. Este iba a ser el primero de muchos encuentros con él, todos los cuales descarté como coincidencias, ya que él vivía e iba a un instituto de la misma parte de la ciudad que yo. El último encuentro que tuve con él fue cuando iba a encontrarme con una amiga. La semana anterior me había hecho un esguince de rodilla jugando al baloncesto,
y estaba luchando para llegar caminando a donde había quedado con mi amiga, que me iba a recoger en coche. Al doblar la esquina, ¿a quién vi aparecer? Al chico de Tinder, por supuesto, sonriendo ampliamente y saludándome con la mano. Me preguntó que qué me había pasado en mi pierna y que a dónde iba. Le dije que me había lesionado jugando al baloncesto y que había quedado con una amiga. Me dijo que su casa estaba a la vuelta de la esquina y, poniendo su mano firmemente en mi espalda, me dijo que podía esperar allí con una taza de té hasta que llegara mi amiga. Traté de protestar diciendo que estaría bien esperando por mi cuenta, pero él insistió y, medio guiándome, medio empujándome, me llevó a su casa. Cuando llegamos le pregunté si podía usar el baño y me mostró dónde estaba. Le envié un mensaje de texto a mi amiga después de encerrarme allí y le dije que un chico que conocía vagamente me había dejado esperar en su casa y si podía recogerme allí. No le conté toda la historia porque no quería preocuparla. El chico llamó a la puerta del baño y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero que tardaría un par de minutos. Cuando salí del baño, bajé las escaleras y encontré al chico inmóvil en el suelo del salón. Entré en pánico, pensando que algo le había pasado y fui a comprobar su pulso. Cuando me agaché, su mano se lanzó para tocar mi pecho a través de mi camisa y débilmente dijo: «Necesito tocarte». Empujé su mano y me eché para atrás. Sus pantalones, que no había mirado hasta ahora, estaban desabrochados y se estaban masturbando mientras me miraba. Me quedé petrificada. Me levanté y salí corriendo hacia la puerta de entrada. Escuchaba cómo se abrochaba los pantalones y me seguía corriendo, pero tenía bastante ventaja. Yo estaba llorando del dolor en la rodilla y de la gravedad de la situación. Llamé a mi amiga por teléfono, que me dijo que estaba doblando la esquina de la calle. Yo seguía corriendo en la dirección en la que venía mi amiga hasta que me alcanzó. Me subí rápidamente al coche y salimos corriendo, conmigo contándole todo lo que había pasado mientras hiperventilaba. Lo más extraño de todo es que un par de días después me lo volví a encontrar y él actuó como si nada hubiera pasado. Me ofreció un chicle y luego cogió un autobús en mi parada. A día de hoy, hace bastante tiempo que no lo veo, gracias a Dios. Nunca más volveré a usar Tinder. Nunca olvidaré la primera vez que usé Tinder. Fue hace unos años durante las vacaciones de Navidad, cuando todo el mundo estaba de vuelta en casa de la universidad. Como no tenía novia y no tenía mucho que hacer, pensé que por qué no probarla. Era un jueves, a las 8 o 9 de la noche, que era la hora pico en términos de actividad de la aplicación. Descargué la aplicación en mi teléfono y dediqué unos 10 minutos a configurar mi perfil, navegando por mis álbumes de fotos. Escribí algunas cosas sobre mí, como que medía 1,80 y que jugaba al hockey en la Universidad de Penn State y que me encantaba hacer ejercicio. Empecé a deslizar hacia la derecha con todos los perfiles porque quería ver cuántas personas me escribirían, pero no tuve ni un solo match. Mi autoestima estaba ahora completamente por los suelos. Siempre me había considerado un chico relativamente guapo y no entendía cómo no le podía haber gustado a nadie después de esperar una eternidad. Después de unas horas, estaba valorando si eliminar la app por completo para no destrozar completamente mi autoestima, cuando recibí una notificación. Tenía un match por fin. Emocionado volví a la aplicación y vi que había coincidido con una de las chicas más guapas de las que había visto en la aplicación. Ella tenía 4 fotos, una en un bikini con un amigo, otra con 2 chicas besándola en cada mejilla, una con ella apoyada en una pared y una que parecía haber sido tomada en una fiesta universitaria. Tenía 20 años como yo e iba a la Universidad de Siracusa. Le mandé un mensaje con un emoticono de cara sonriente y segundos después ella respondió diciendo «Hola guapo». Me tomé un minuto para pensar en algo inteligente que decir. Finalmente le escribí algo sobre su fraternidad universitaria y que yo tenía una amiga en la misma hermandad. Ella respondió muy rápida de nuevo, esta vez diciendo «Oh, qué guay», seguido de una cara sonriente. Estaba escribiendo mi respuesta cuando envié otro mensaje. «Eres tan guapo y estás tan cerca. ¿Qué haces esta noche?» En ese momento me emocioné y pensé que al final esta aplicación había sido más fácil de lo que pensaba. Respondí rápidamente diciendo que no tenía muchos planes y que estaba viendo el último episodio de Juego de Tronos. Ella respondió enseguida diciendo «Venga ya, yo estoy igual, ¿por qué no te vienes a mi casa y la vemos juntos?»
Todo ello seguido de una cara guiñando un ojo. Le dije que sí y le pedí su número de teléfono. Ella respondió enseguida y empezamos a hablar por mensaje de texto en vez de por la aplicación. Me mandó su dirección y me dijo que no tardara. Pegué la dirección en el GPS y vi que estaba a 10 minutos en coche y le escribí que estaba de camino. Antes de irme le dije a mi madre que salía a dar una vuelta con los amigos. Me fijé que su casa estaba en un barrio residencial de clase baja media, en el lado más tranquilo de la ciudad. Cuando llegué me detuve en la entrada de la casa. Me fijé que la ubicación tenía buena privacidad ya que los vecinos estaban bastante alejados. También me fijé que había 2 coches aparcados en la entrada. En ese momento empezaron a saltar las alarmas en mi cabeza, pero las aparté rápidamente diciéndome a mí mismo que era un paranoico. Le envié un mensaje de texto diciendo que ya estaba allí y ella respondió que entrara por la puerta de atrás porque la puerta delantera hacía mucho ruido. Le pregunté si estaban sus padres en casa, pero no respondió. Salí de mi coche y empecé a caminar lentamente hacia la casa, notando que estaba bastante desatendida. Me empecé a dirigir hacia la parte trasera y me fijé que había una ventana en la parte lateral de la casa que tenía unas cortinas que estaban siendo levantadas por alguien. Cuando miré en esa dirección, enseguida quien estuviera allí las dejó caer y se cerraron. Le envié un mensaje de texto preguntándole si era ella la de la ventana, pero tampoco obtuve respuesta. Esto empezaba a ser un poco inquietante. Seguí caminando lentamente hacia el patio trasero porque creía oír ruidos que venían de allí atrás. Me puse tan nervioso de doblar la esquina del patio trasero que me quedé congelado en el borde y muy lentamente asomé la cabeza por la esquina, pero no había nadie allí. Así que caminé hacia la puerta trasera, que era una vieja puerta corrediza de vidrio que me permitía ver un poco en el interior de la casa. Otra cosa que me di cuenta en ese momento que hizo que me saltaran aún más alarmas es que no había ni una sola luz encendida en la casa. Me dije a mí mismo que le enviaría un último mensaje y que si no respondía me iría de allí. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje diciendo que estaba en la puerta de atrás. Inmediatamente ella respondió diciéndome que entrara. No me sentía cómodo entrando en la casa y decidí llamarla por primera vez, pero después de escribir su número, la pantalla me mostraba que era un número falso que se crea a partir de ciertas aplicaciones para llamadas y mensajes de texto. En ese momento me di cuenta de que quienquiera que fuera el que había estado hablando conmigo estaba usando un número de usar y tirar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando el teléfono empezó a dar tono de llamada, pude escuchar el sonido de un teléfono justo detrás de la puerta de cristal, como si alguien estuviera escondido apoyado en la pared justo detrás de la puerta trasera. Miré dentro de la casa y pude ver el brillo de la pantalla de un teléfono justo al lado de la puerta que confirmó que alguien se escondía allí. No quise correr, porque no quería llamar la atención, pero empecé a caminar deprisa en la dirección que había venido. Cuando estaba a medio camino a mi coche, empecé a correr a toda velocidad como nunca antes había corrido. Me subí a mi coche y conduje hasta casa lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa tenía 15 mensajes nuevos esperando. Los 12 primeros eran todos preguntándome que dónde estaba y que regresara, pero los 3 últimos eran más inquietantes. El primero decía: como habrás deducido, no soy una chica de 20 años. El siguiente decía: no he roto ninguna ley, así que buena suerte denunciando ni nada. Y el último decía: sé exactamente cómo eres físicamente y tengo tu número de teléfono. En ese momento bloqueé su número y fui a denunciar su perfil a Tinder, pero ya lo había eliminado. Recuerdo lo ocurrido como si fuera una auténtica pesadilla, pero afortunadamente nunca recibí ninguna llamada o mensajes de texto de nadie sospechosos y pude dejarlo atrás. Desde entonces borré la aplicación de Tinder y nunca he vuelto a usarla. En 2008 trabajé en una tienda de ropa con mi novia Chelsea. Ambos teníamos 18 años y tratábamos de trabajar juntos todos los turnos que podíamos para maximizar nuestro tiempo juntos, porque ella todavía estaba en el instituto. Mi abuelo había comprado recientemente una camioneta Dodge para su negocio, y ese día mi coche estaba en el taller, así que me llevé la camioneta de mi abuelo. La noche en la que esto ocurrió, Chelsea y yo estacionamos cerca el uno del otro como siempre hacíamos. Trabajamos nuestro turno de noche,
cerrando la tienda con algunos de nuestros compañeros de trabajo y salimos todos juntos. Esto era a principios de marzo en Pensilvania, Estados Unidos, así que todavía hacía mucho frío, por lo que Chelsea generalmente encendía su coche para calentarlo y luego se venía al mío mientras yo esperaba que se calentara. Esa noche fue igual que otras noches. Chelsea y yo nos quedamos hablando un buen rato en mi coche mientras entrábamos en calor. Todas las noches conducimos a casa por separado del trabajo mientras hablamos por teléfono. Por lo general, ella llega primero a casa y yo me quedo con ella hablando mientras camino por su largo camino de entrada en la oscuridad. Esa noche llegué a casa yo primero por alguna razón y sabía que tenía muchas cosas que cargar, así que cuando estaba llegando a mi casa le dije a Chelsea que tenía que colgar, pero ella me insistió en que no la colgara porque ya casi estaba en casa y no le gusta pasar entre los arbustos oscuros al lado de su entrada. Me quedo al teléfono y busco a tientas todas las cosas que necesito sacar de la camioneta. Después cerré la camioneta con el mando a distancia, mientras luchaba por mantener el teléfono en mi oído y cargaba todas las cosas. Una vez estábamos los dos en casa, hablamos un rato más, pero colgamos pronto ya que Chelsea tenía que ir al instituto pronto por la mañana. Empiezo a quedarme dormido casi de inmediato en mi dormitorio. En ese momento yo vivía con mis abuelos, que construyeron esa casa para acomodar a sus padres ancianos, mis bisabuelos, que sufrían de Alzheimer, para que no tuvieran que ir a una residencia de ancianos. No habían pasado ni 20 minutos después de haberme quedado dormido, cuando me despiertan las sirenas de alarma de la furgoneta. Mi habitación se llena de luz al encenderse todas las luces de movimiento intermitentes de la furgoneta. Me levanté taquicárdico buscando el mando del coche para silenciar la alarma. En la cocina, con el llavero en mano, me encuentro con mi abuelo en calzoncillos y mi bisabuelo en camisón en la oscuridad. Mi abuelo gruñe y mi bisabuela me pregunta que qué estaba haciendo corriendo afuera a estas horas de la noche. Yo no estaba afuera, le expliqué que estaba durmiendo y ella insistió en que estaba afuera porque me había visto. El dormitorio de mis bisabuelos se encontraba sobre las puertas del garaje y mira hacia el camino de entrada y la furgoneta. Supuse que se había confundido, al fin y al cabo tenía Alzheimer, pero la seguridad en su voz me hizo coger un cuchillo antes de salir y mi abuelo me siguió con un bate de béisbol. Ambos caminamos afuera con cautela, en calzoncillos, en el frío, pero muy iluminado con las luces del coche. Silenciamos la alarma y comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Mi abuelo dice que cree que un ciervo pudo haber salido corriendo del bosque en la oscuridad y golpeado la camioneta. Cuando llego a la parte trasera de la camioneta, veo que la puerta está abierta de par en par. Esto explica por qué ha saltado la alarma. La camioneta tiene una característica en la que si se encuentra cerrada con la alarma activada y una puerta se abre de alguna manera, se activa la alarma. ¿Pero cómo? Si cerré la camioneta antes de entrar a casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta se había abierto desde dentro. Se me heló la sangre. Me acerqué al asiento detrás del conductor y vi que había servilletas arrugadas y una bolsa de patatas fritas. No era mío ni de mi abuelo. En ese momento me di cuenta que alguien había estado en la camioneta conmigo todo el tiempo durante el viaje a casa desde el trabajo. Debí haber dejado la camioneta sin cerrar y alguien entró mientras estaba trabajando. ¿Y si no hubiera estado hablando por teléfono con Chelsea? ¿Y si hubiera colgado el teléfono como quería? Si tuvieran malas intenciones, el hecho de que estuviera hablando por teléfono podría haberme salvado la vida, porque Chelsea habría escuchado lo que pasaba. Me da escalofríos cada vez que lo pienso. Tengo 26 años y soy una mujer extremadamente amante de las actividades al aire libre y me encanta pasar mucho tiempo en la naturaleza. Vivo en Estados Unidos y me apasionan los lugares remotos del norte. He pasado mucho tiempo explorando estados como Alaska o partes de Canadá. Tengo muchas historias extrañas y aterradoras de estos viajes, y esta es una de ellas. En el verano de 2012, cuando tenía 22 años, vivía y trabajaba en una ciudad bastante remota en el norte de la Columbia Británica. El lugar en el que trabajé era un campamento en un parque provincial de Alaska, 4 horas al norte de Fort Nelson y 2 horas al sur de la frontera de Yukon. La mejor parte de este parque es el hecho de que tenía unas preciosas aguas termales naturales que atraían a turistas de toda América del Norte todos los veranos.
Vivía en una vieja caravana, en una parte separada del campamento, donde vivía el resto del personal. Me acostumbré rápido a vivir en un lugar donde no tenía agua corriente, ni electricidad, ni cobertura, ni internet. Conducía 4 horas hasta Fort Nelson cada 2 semanas para hacer la compra y lavar la ropa. La vida era simple y dulce. Hacía rutas de horas caminando, me bañaba en los manantiales hasta altas horas de la noche, conocía a gente de todas partes del mundo y pasaba tiempo de calidad en la naturaleza, conociendo la fauna y la flora. Mi trabajo en el campamento era operador de instalaciones del parque, que era mantenimiento general y limpieza de campamentos. También hacía otros trabajos, como ser la encargada de la puerta de entrada, intérprete de la vida silvestre, y a veces tenía algunos turnos de seguridad aquí y allá. La sensación de vivir en el bosque es muy diferente a la de vivir en la ciudad en lo que respecta a la seguridad. La ciudad de donde soy tiene mucha densidad de población y hay gente por todas partes. Eres consciente de que pueden entrar a tu casa a robar, pero la policía responde rápidamente y los vecinos también son una ventaja. Sin embargo, en el bosque te sientes más vulnerable. Los servicios de emergencia más cercanos estaban a 4 horas de distancia y yo vivía en una caravana vieja en la que podían entrar fácilmente. Por localización del bosque también existía el riesgo de ataques de osos. En los años 90 hubo un ataque de un oso en las aguas termales y como parte del entrenamiento para trabajar en el parque había que leer el informe policial que era inquietantemente detallado sobre el ataque. Muchas noches me sentía muy tensa mientras dormía. La caravana que estaba junto a la mía fue abandonada por el anterior gerente del campamento después de que su hijo se suicidara dentro con un arma. El gerente anterior había prometido en numerosas ocasiones que contrataría a una empresa para que se llevara la caravana abandonada, pero por A o por B nunca se hizo. Entré en la caravana una vez y vi la sangre por toda la pared y nunca volví a entrar. Una noche, probablemente alrededor de las 2 de la mañana, me despertaron unos golpes muy fuertes en la puerta de mi caravana. Bastante alterada, miré por la ventana junto a mi cama y vi un coche con las luces encendidas y 2 hombres parados en mi puerta. Podía sentir la sangre subirme a la cabeza y oír mis latidos en mis oídos. A través de la puerta grité que cómo podía ayudarles. Uno de los chicos, claramente borracho, comienza a divagar sobre algo. Por mucho que lo intentara, no conseguía entenderle. Les decía desde el otro lado de la puerta que no les entendía y seguidamente el otro tipo comenzó a tratar frenéticamente de explicar algo en el mismo estado de borrachera que el primero. Decido en ese punto que no son una amenaza y decido abrir la puerta para hablar con ellos. Se les ve visiblemente conmocionados y desesperados porque alguien les ayudara, pero están demasiado borrachos para hacerse entender. Uno de los tipos comienza a contarme una historia muy larga que me las arreglo para reconstruir a través de todos los balbuceos y el hipo. Básicamente, dijo que él y su amigo estaban de vacaciones, que vinieron de Fort Nelson, que estaban en las aguas termales y de repente soltó la bomba. Alguien andaba por el parque apuñalando a la gente. Miré al tipo con el que estaba hablando y me fijé que tenía la ropa llena de sangre. Les pregunté, ¿cómo que alguien anda apuñalando a la gente? Y él respondió, sí, alguien está corriendo apuñalando a todos. Entonces el otro tipo gritó, vamos, vámonos de aquí. Y se subieron al coche y se fueron antes de poder decir nada más. Ahora mismo estoy parada en la puerta de mi caravana, en la oscuridad, sola, pensando que hay un maníaco corriendo con un cuchillo. No tengo teléfono, pero sí disponíamos de radio. Entré corriendo a mi caravana, busqué mi radio y llamé al guardabosques, pero la tenía apagada. Lo único que podía hacer en ese momento es ir a la cabaña del guardabosques y notificarle la situación. Salgo de la caravana y corrí a través de la oscuridad del campamento a través de los arbustos. Cada ruido que escucho del bosque circundante hace que mi corazón se acelere. Sigo imaginando a ese hombre maníaco escondido entre los arbustos, entrando en las tiendas de la gente y atacando a todos como una película de terror. Llego a la cabaña del guardabosques y llamo a la puerta. Responde a los pocos minutos, visiblemente dormido, y le cuento toda la historia. Mientras estoy allí, llama a la policía y le dicen que están en camino y que estarán allí en 4 horas. El guardabosques cogió su arma, me acompañó de regreso a mi caravana y me dijo, no dejes que entre nadie. Me quedé despierta el resto de la noche escuchando cualquier tipo de perturbación a mi alrededor. El tipo de escucha intensa en la que te concentras tanto en cualquier sonido externo que casi te sientes sordo por el silencio.
Después de aproximadamente 2 horas de hacer esto, mi caravana comienza a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Me quedé congelada, con mi corazón en un puño. Puedo escuchar el sonido de alguien respirando con mucha dificultad, y estoy pensando, el maníaco del cuchillo me va a matar y esta caravana será otra que tendrán que remolcar. Estoy sentada allí, en la cama, mientras se balanceaba, y sigo escuchando atentamente la respiración pesada, y entonces escucho un gruñido que sonaba muy poco humano. Tengo la sensación de que no es lo que creo que es. Miro por la ventana de mi caravana y veo que es un bisón que se estaba rascando la espalda contra mi caravana. Maldito momento. La policía llegó alrededor de las 6:30 de la mañana y continúa con su investigación todo el día. Cierran los manantiales y todo el campamento se convierte en un episodio de CSI. Al parecer, había un tipo en los manantiales que hizo un comentario obsceno sobre una de las mujeres de otro grupo, lo que resultó en una discusión. El tipo desapareció y regresó 1 hora después con un cuchillo, apuñaló a 2 de los muchachos del grupo y regresó a Fort Nelson, no sin antes detenerse en mi caravana con su amigo para contarme sobre el incidente. Sí, efectivamente, uno de los chicos que vino a mi caravana esa noche era el tipo que iba apuñalando a la gente. Supongo que él y su amigo se detuvieron en mi caravana para intentar parecer inocentes, pero finalmente fueron identificados por la cantidad de testigos que había en el campamento. Me fui de allí un mes más tarde, con la intención de nunca regresar. Esta historia que voy a contar acaba de suceder. Primero, un poco de antecedentes de los últimos 25 minutos. Acabo de llegar a casa de una noche de fiesta. Son las 4 de la mañana y es verano en Australia. Entré por la puerta y abrí la nevera para coger una cerveza fría. Cogí un botellín y subí las escaleras hasta la cama para leer y beber hasta quedarme dormido. Primer problema, la cerveza es en formato botella, no en formato lata, y después de algunos intentos borrachos y descuidados de usar el asa del cajón de mi mesita de noche para abrirla, me rindo y voy a la planta baja para usar un abridor de botellas. Enciendo las luces de la cocina y con los ojos entrecerrados busco el abrebotellas, pero sin éxito, así que uso el filo de un cuchillo de cocina grande para abrir la botella. Es una elección arriesgada, pero consigo abrirla y me doy por satisfecho. Apago la luz de la cocina y subo otra vez las escaleras, pero de reojo veo algo en la ventana delantera de mi casa que da a la calle y me llama la atención. Me detengo al pie de las escaleras y se me erizan los pelos de la nuca. Giro la cabeza lentamente y mis ojos y mi cerebro están tratando de dar sentido a lo que estoy mirando. Hay una mujer empapada de agua de lluvia con un elegante vestido blanco mirándome a través de la ventana. Me quedo helado sin saber qué hacer. Hago una pausa y tomo la inhalación más larga de mi vida. Me está mirando como si me odiara. Tiene el rímel corrido por toda la cara y está empapada de arriba abajo. Tiene los brazos extendidos y está inclinando su cabeza hacia la ventana. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. En ese momento, el lado racional de mi cerebro entra en acción y pienso, ¿necesitará ayuda? Caminé lentamente hacia la ventana. Su mirada todavía estaba fijada en la mía. Estábamos ahora literalmente a 1 metro de distancia el uno del otro. Digo en voz alta a través del cristal, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Entonces recuerdo que mi casa está cercada por una valla cerrada con llave que mide 2,5 metros de altura. ¿Cómo ha podido entrar? La mujer ni se inmuta, solo me sigue mirando fijamente con una expresión de odio. Nos quedamos allí unos 30 segundos más. Yo miraba nerviosamente a mi alrededor, tratando de darle sentido a la situación. Finalmente la mujer abrió la boca, pero muy para mi sorpresa, no para hablar, sino para soltar un enorme maullido de gato. Inmediatamente empezó a arañar la ventana con sus uñas. ¿Qué demonios? Estoy congelado, no sé qué hacer. Luego, en el fondo, detrás de ella, veo a otra mujer de unos 20 y tantos años, vestida con un vestido corto negro. Podía ver su rostro iluminado por la luz de su móvil. Esta chica ve a la mujer de blanco y empieza a gritar. «Michelle, eres tonta, esta es la casa equivocada». La mujer de blanco, empapada en la lluvia, pasa de maullar mirándome con cara de odio a completa vergüenza.
Se gira y se dirige corriendo hacia la valla y la escala sin dificultad. Entonces puedo escuchar a un grupo de mujeres diciendo: «La casa de Jason es el número 25, no el número 23, idiota. Ese pobre tipo probablemente va a llamar a la policía». Solo puedo decir que estoy agradecido de no haber muerto de un ataque al corazón. Creo que cogeré otra cerveza de la nevera.